Para la ocasión nos acompañan, como no podía ser de otra forma, Juan Carlos Baruque. Juan Carlos, buenas noches. Muy buenas noches, un enorme placer como siempre compartir este espacio, vamos a llamarle del misterio también, con vosotros y con toda la audiencia. También nos acompaña y está hoy con nosotros en esta mesa redonda José María Gael. Muy buenas. Hola, buenas noches, Serach, y a los amigos contertulios, y un saludo para toda la audiencia de Enigmas. Y bueno, se prepara bien la noche con lo que vamos a hablar. Seguro que no va a dejar indiferente a nadie. Y continuamos también con nuestro último contertulio, cerrando esta mesa redonda, esa mesa camilla después del café que vamos a tener con Carlos Alvareda. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Serac, amigos contertulios. Es un placer, como siempre, estar aquí pasando un buen rato con vosotros y con los oyentes de Enigmas al Descubierto. Bueno, el tema ya habéis escuchado de lo que vamos a hablar esta noche. Bueno, perdonadme, ante todo, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar de nuevo en estas tertulias en edición de Enigmas al Descubierto. Ya sabéis que estáis en vuestra casa. El momento en que queráis entrar, simplemente abrid el micro y sin ningún problema. Ya la gente sabe que vamos a hablar por ese pequeño corte de audio que hemos puesto al principio sobre el Área 51. ¡Wow! Menudo tema tan interesante hemos expuesto para hoy. No sé cómo dice el tema, pero empezamos con la pregunta más básica, ¿no? Para darle un poquito de vuelta de tuerca al tema. ¿Qué es para vosotros esto del Área 51? ¿Vale? ¿Nadie se anima? Venga, vamos, bien. Yo mismo. Me salto el orden. Venga. Bueno, Área 51, desierto al norte de Las Vegas, una extensión de 40 kilómetros por 40 kilómetros aproximadamente y con 1000 metros cuadrados de espacio aéreo restringido. Próximo al lago Grom. Por las dimensiones y por lo que he dicho de la restricción aérea, pues qué duda cabe. En principio, y yo creo que principalmente es una instalación con características similares a cualquier instalación militar. Bueno, similares entre comillas, podríamos decir, porque desde luego que instalaciones militares son, pero se sale un poco del prototipo, ¿no? De una instalación habitual. Entonces, bueno, en principio, bajo esas instalaciones militares podemos debatir, que supongo que va a ser lo que vamos a hacer esta noche, sobre diferentes conspiraciones o hipótesis de lo que se puede estar haciendo ahí al margen de, bueno, pues de los ya consabidos prototipos de aeronaves y bueno, y muchos más experimentos que evidentemente vamos a desconocer, los más comunes de los mortales. Bueno, yo por mi parte podría decir que el Área 51 podría ser bien la precursora, no, la sucesora del hangar 18, famoso de Wright Patterson, donde se dice que ya había restos, entre otros, del platillo volante de Roswell famoso. Y claro, aquello se les quedó pequeño, bueno, tuvieron que montarse como unas pistas de aterrizaje para probar aviones nuevos de la compañía aérea. Y pues se le llama oficialmente Campo de Pruebas y de Entrenamiento de Nevada y Groom Lake. Bueno, ya sabéis que entre otros nombres hay el Paradise Ranch, Dreamland, y en realidad es un espacio que ha estado durante 40 años desmentido por todos los gobiernos, por todos los presidentes, y ha sido, bueno, muy recientemente con Barack Obama el que he tenido que decir oficialmente que existía debido a unos problemas que hubo con unas pinturas especiales para los aviones invisibles que, bueno, pues que parece ser que perjudicaron mucho a muchos trabajadores y debido a eso se vio forzado a reconocer oficialmente que existía. Aunque en el año 89 había un sujeto llamado Bob Lazar que decía que había trabajado en el Área 51. Perdóname, Carlos, perdóname. Ahora hablaremos de Bob Lazar. Ahora hablaremos de él porque hay un par de temitas que yo quiero tocar y yo sé que vamos a meter mucho el dedo de la llaga y a más de uno le va a explotar la cabeza cuando hablemos de este señor. Pero perdóname, no nos centremos en Bob, por favor, porque hablaremos de él enseguida. Pero yo era solo mencionar de que fue el que lo puso en el mapa. Porque aunque todo el mundo conocía su existencia en la carretera 375, creo que es, él fue el que empezó a hablar de él, pero ya lo hablamos más adelante. Bueno, yo básicamente vengo como siempre a aprender, sobre todo de los temas que uno desconoce, como es este precisamente.
y a desconfiar de casi todo lo que nos enseñan y a intentar, por lo menos, contraponer opiniones distintas a las establecidas oficialmente hablando, ¿no? Si todo lo que nos enseñan no lo creemos, vamos mal, vamos por muy mal camino, me parece a mí, porque ¿qué ocultarán detrás de todo lo que nos dejan ver? Si hasta vosotros mismos lo hemos comentado hace un rato, el espacio aéreo está limitado, no se puede pasar por allí porque automáticamente te cogen, te pegan un petardo y te mandan al carajo. Entonces, si fuera todo tan visible y todo tan claro, no tendrían ese espacio limitado. ¿Qué miedo tienen? ¿Qué hay allí oculto? ¿Y qué es lo que van a hacer con ello? Porque esta es la gran pregunta. De todo lo que están sacando de los supuestos aparatos que supuestamente han capturado, ¿qué es lo que van a sacar de ahí y luego para qué lo van a utilizar? Porque no olvidemos que estamos hablando del ejército, ¿eh? Totalmente de acuerdo con vuestra exposición. Mira, es más, Carlos, comentabas de Hangar 18, tenía una cancioncita muy buena preparada para finalizar este programa de Megadeth. Vais a flipar, temazo, además precisamente habla de todo esto, ¿no? De esos seres extraterrestres en proceso o estado de criogenización. Como muy bien dices también, Juan Carlos, el tema de... Nos cuentan muchas cosas. Y a mí lo que más me fastidia, me revienta y me jode sobre todo, es la gente que le gusta la conspiración. Todas las veces que el gobierno te dice algo te miente, pero únicamente cuando te habla de ufología te está diciendo la verdad. Cuando te dicen que es que un expresidente, un ex no sé consejero, un ex no sé cuántos de Canadá, está diciendo que ya habló con un señor de Estados Unidos y le dijo que sí, que tenían extraterrestres y naves espaciales, todo el rollo. Y dices, bueno, esto me recuerda a Hillary Clinton, cuando dijo que si salía elegida presidenta, hablaría de los ovnis. Coño, dilo antes y seguramente salgas elegida presidenta. Y si no, un día el señor Putin, que le dice al señor Obama, háblale tú al mundo de los extraterrestres o lo haremos nosotros. Coño, hazlo tú ya y así ya ganas como potencia mundial, ¿no? Entonces yo lo que veo ahí es un tejemaneje, veo una especie de encubrimiento de un fenómeno que, como bien hemos dicho desde siempre en todas las tertulias que hacemos con el fenómeno ovni, un fenómeno que es cierto, es real, es verídico, y que se está camuflando, sobre todo por parte de los militares. Como bien comentabas, Carlos, el tema de Bob Lazar. Bob Lazar, este señor, sale del Área 51 un día diciendo que es que en Estados Unidos, en el Área 51, se dispone de tecnología inversa porque dice haber visto un platillo volante. Qué curioso también que en estos años, en esas décadas, desde sobre todo a partir de 47 con Roswell, nos encontramos una serie de abducciones que ya parece ser que han dejado de existir, ¿no? Esas abducciones tan traumáticas que muchas veces las hemos podido relacionar con experimentos militares y sobre todo porque tenemos varias de esas abducciones tan famosas y tan conocidas que está más que demostrado que todo ha sido un experimento militar. ¿Realmente pensáis, por ejemplo, vamos a seguir ahora la ruedecica esta, José María, Juan Carlos y Carlos, ¿vale? José María... La pregunta empieza contigo. Si realmente existiera, por ejemplo, esta tecnología inversa que dice Bob Lazar, donde hay una especie de movimiento antigravitacional, puedes encontrar estos motores de energía de punto cero, si no recuerdo mal cómo se llaman, ¿por qué seguimos mandando todo tipo de cohetes con combustión y con esa ignición que produce el quemar combustible a diestro y siniestro? ¿No creéis que si, por ejemplo, dispusiésemos de esa tecnología ya la estaríamos aplicando? Sí, pero verás, es que como en la radio no se entiende a lo mejor la ironía, yo decía al principio de la exposición una base de características similares a cualquier base militar. Desde luego, la ironía no se entiende, por eso lo voy a matizar. Evidentemente, cuando estamos hablando de esas dimensiones que tiene estas instalaciones, pues hombre, los prototipos, digamos, que lo que se esté probando allí, sea de origen extraterrestre o no, evidentemente necesita de un campo de acción muchísimo más amplio que cualquier otra base militar, vamos a decir base convencional. Desde luego, esta base, lo comentaba Carlos, era una base en teoría que es secreta, porque ya ha dejado de serlo, desde luego, pero era una base que prácticamente hasta que Bob Lazar lo puso más o menos en conocimiento de la opinión pública, que fue a finales de los 80, pues digamos que a partir de ahí, más las visiones que tenían los satélites de espionaje soviéticos, que probablemente también fueran de los precursores en desvelar esas instalaciones, por mucho que Estados Unidos intentará camuflarlo con esa especie de hangares en forma de ladera, simulando una especie de montaña, etcétera, etcétera. Entonces, bueno,
Está claro que no nos tenemos que quedar solo con el Área 51. Daros cuenta que Estados Unidos tiene, creo, que aproximadamente 1.000 bases repartidas por toda la geografía mundial. De esas 1.000 bases, hay bases que están en los sitios más recónditos que nos podamos imaginar. Entonces, bueno, pues a partir de cierto momento, a lo mejor para ellos es muy cómodo lo que yo creo. El tema OVNI y el tema del Área 51, bueno, pues como la gente, en teoría, la mayoría de la gente no se lo cree, pues para ellos es muy fácil. Bueno, pues si no van a creer que ahí hay ovnis o que aquí hacemos este tipo de experimentos, bueno, pues ya está, pues es el misterio mejor llevado para ellos, ¿no? Porque en principio pues se duda mucho que se pueda tener eso ahí. En cuanto a lo que planteas, ¿qué tipo de ingeniería inversa se está haciendo ahí y por qué no la aplicamos? Bueno, yo soy partidario de que sí se está haciendo ingeniería inversa. Ya sabéis que yo tiro un poco por el lado conspiranoico y yo sí me postulo como que tienen más de lo que saben. Lo que ocurre, que es lo que he dicho antes, a lo mejor ya no es propiamente en el Área 51, es en cualquier base perdida en la Antártida o en mitad del océano, donde sea, o subterránea. Pero lo que no me cabe duda, que ellos sí están haciendo ingeniería inversa y el por qué no se aplica. Bueno, no se aplica depende, porque si ellos nos hablan, o Bob Lazar nos estaba hablando, de que como él trabajaba en un departamento en concreto, el S4, que el S4 era, pues como he comentado, una especie de edificio dentro del Área 51, con ese camuflaje, con esas puertas que ocultaban esos hangares y con esa inclinación haciendo formar una montaña y hasta con pintura de camuflaje de ese tipo. Bueno, pues ahí en esa zona, según cuenta Bob Lazar, él trabajaba en un departamento de propulsión y fuente de energía. En ese departamento de propulsión y fuente de energía parece ser que lo que usaban o pretendían usar era un sistema de propulsión gravitacional con una fuente de energía que podía ser un reactor de antimateria. Entonces, bueno, yo creo que todo esto nos suena, o sea, nos suena de que se esté haciendo a día de hoy. El sistema de propulsión gravitacional, ya hemos oído hablar en más de una ocasión de la antimateria, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, a lo mejor todavía no han conseguido dar ese paso para que nosotros lo empleemos en nuestros prototipos, en nuestras naves que enviamos al espacio, ¿no? Pero igual estamos más cerca de lo que parece, de poderlo aplicar. O sea, el que no se haya conseguido emplearlo ahora mismo no quiere decirse que no estén trabajando en ello. Lo que sí es cierto es que mucha de la tecnología de la que disponemos hoy en día, bueno, pues sí puede derivar de ciertos experimentos que estén haciendo con esos supuestos prototipos que pueda haber ahí. Bueno, yo siempre voy a contracorriente por lo que veo y sí que estoy de acuerdo en muchas de las cosas que dice José María, pero cabe pensar a lo mejor que detrás de todo esto, yo siempre pienso que nos marcan y nos dan puntas de lanza, ¿no? Y que detrás de todo esto pues hay otras bases con increíbles capacidades y que hay una cosa muy importante, vemos lo que hay en la superficie, pero no vemos lo que hay debajo, ¿vale? Que lo que hay debajo, vete a saber lo que esconderán. Pero yo creo que tienen otras bases, otros sitios más escondidos que este, porque este ya lo sabe hasta un niño pequeño. Mi hijo ha hecho un trabajo sobre el Área 51, o sea que fíjate, lo conocen hasta en los institutos. Yo creo que hay bases por ahí donde sí que verdaderamente mantienen ese tipo de contacto con seres extraterrestres y esa tecnología inversa que estáis hablando, pues yo me cuesta mucho, porque me cuesta mucho creer en ese tipo de tecnología que a partir de un aparato creado vuelvas hacia atrás. Si es de lo que estamos hablando, que creo que estamos hablando de esto, ¿no? Me cuesta mucho que lleguen a partir de una nave como, no sé, ahora se me ocurre la película, creo que se llamaba El Día de la Independencia, ¿no? Independence Day, sí señor. Estos. Yo que el inglés y el francés conmigo están muy reñidos. Me cuesta mucho creer que a partir de esa nave, tú fíjate que luego la abren la nave con una tontería, ¿no? Que a partir de ese elemento que hayan podido, entre comillas, capturar, puedan llegar a poderlo construir, si no saben la tecnología que hay. Y luego comprendemos que esa tecnología, desde mi punto de vista, es parecida a la humana, por eso podemos llegar a comprender que puedan llegar a entender esa tecnología, pero es que no sabemos realmente de lo que estamos hablando, no sabemos la tecnología que tienen, no sabemos cómo viajan en el espacio, no sabemos
¿Qué utilizan? ¿Son capaces de viajar miles de millones de kilómetros o de años luz en cuestiones de segundos, según entendemos nosotros, con una nave espacial similar a cualquier nave que podamos tener nosotros en nuestra imaginación? A mí me cuesta muchísimo creer. Yo creo que utilizan otro tipo de tecnología, por llamarlo tecnología, porque vete tú a saber lo que utilizarán para poder viajar. Como también me cuesta mucho creer que tengan ese tipo de tecnología anclada y escondida dentro de una base. Yo creo, puedo llegar a entender o puedo llegar a creer que existe una comunicación entre los gobiernos y los determinados seres extraterrestres, si es que de verdad están aquí, y que nos vayan dando o les vayan dando a los gobiernos o a los militares con cuentagota la tecnología que ellos quieren que los militares tengan. Porque yo, para mí, se me antoja muy difícil que un ser viaje miles de millones de años luz en cuestión de segundos con una nave muy parecida a la nuestra, o por lo menos con unas características que todo el mundo llegamos a entender. Es como lo que decíamos el otro día de las fotografías, ¿no? Que iban evolucionando en medida que iba evolucionando la tecnología humana, ¿no? Pues yo me cuesta muchísimo creer eso. ¿Cómo llegan aquí? Pues no lo sé. Que ya están aquí, yo estoy convencido de que les tenemos entre nosotros, pero hay gente que dice que están metidos dentro de las mismas élites y que son ellos los que están gobernando esto. Hay dos visiones también en este sentido. Dicen que hay unos que son los que están a favor de la raza humana y que hay otros que están en contra de la raza humana, y esa lucha que tienen entre los poderes alternativos, ahí arriba supuestamente, son los que nos están manteniendo de una manera u otra, y que por el momento, debido a esta pandemia supuesta que estamos viviendo, los que están ganando son los que están en contra de la raza humana y que la quieren diezmar porque no les servimos absolutamente para nada. O sea, yo me cuesta mucho creer que seamos capaces de comprender una tecnología tan avanzada, vuelvo a repetir, que nos haga viajar miles de millones de años luz en cuestiones de segundos. A mí me resulta muy complicado. No me puedo ni llegar a imaginar cómo lo hacen. Por lo tanto, ver una nave en forma de ovoide o en forma de platillo o en forma de como la queráis llamar, similar a una nave terrestre, pues se me antoja no complicado y no difícil, sino mucho más allá. Yo me parece toda una gran farsa y toda una gran mentira. Y es una punta de lanza que nos enseñan para esconder la verdadera realidad, que seguramente ellos la sepan y nosotros somos incapaces de saber. Y según vamos debatiéndonos sobre estas historias, pues realmente no vemos lo que tienen escondido. Porque ya sabéis, ellos supuestamente van 30 años tecnológicamente avanzados sobre nosotros y vete tú a saber lo que tendrán ahí escondido. Pero yo creo que ellos también son manipulados por estos supuestos seres que yo creo, y vuelvo a reiterarme, que están comandando el mundo y todo lo que es la raza humana. Ahí lo dejo, ¿eh? Bueno, el tema de que hay otras áreas, eso es segurísimo. Yo creo que debe haber áreas, no solamente en todo Estados Unidos, sino en Rusia, bueno, en toda Europa, debe haber por todos sitios. Lo que también es cierto es que ya no es un secreto. Y si tuvieran que hacer alguna cosa, ya no la van a hacer ahí, desde luego. Porque ahora ya pasa un poco como con el Club Bilderberg. Mientras era secreto, pues sí que podía igual designar algunas cosas, pero ahora ya no es secreto, ahora ya está la voz de cada uno. Ahora ya sabemos en qué hotel se hospedan, qué es lo que van a pensar, quiénes son los invitados. Entonces, como ya ha dejado de ser secreto, ya ha dejado de tener poder. Y seguro que hay otros grupos en su lugar. En cuanto a la ingeniería inversa, es que creo que se empezó haciendo ingeniería inversa con un MiG-21 ruso. Antiguamente se empezó a hacer ingeniería inversa con aparatos no terrestres, pero extranjeros, más que nada para comprender cómo funcionaban y cómo podían ir evolucionando sus aparatos con algunos datos que pudieran coger de los otros aparatos que encontraran. Y el tema del desplazamiento, es como si ahora, por ejemplo, le preguntáramos a Cristóbal Colón, le dijéramos, nosotros somos capaces de hacer lo que tú hiciste en 9 meses en 3 horas. ¿Cómo lo ves? Pues igual te diría, no hombre, pero tú imagínate la cantidad de tela que haría falta, se quedaría toda España sin tela para hacer las velas, el palo mayor, porque él te estaría hablando de su tecnología. La tecnología que puede que esté trabajando esta gente está muy por delante y es que no tenemos capacidad todavía para eso. Ni siquiera, seguramente las leyes físicas que hay ahora se puedan contradecir con lo que pensamos ahora, pero no con esas maquinarias de aquí, porque claro, estamos hablando de Colón de hace 500 años. Tú imagínate dentro de 5.000.
lo que puede haber variado todo más en el futuro. O sea, yo creo que estamos dando un poco palos de ciego en ese sentido, ¿no? Porque sí, hay muchas teorías sobre motores de antigravitatorios y, bueno, incluso, bueno, según Bob Lazar, el combustible era el elemento 115, que aunque en el momento que él lo dijo no existía, poco tiempo después fue descubierto, aunque nada, duran unos pocos microsegundos, pero está ahí. Y bueno, quizá algún momento podamos entender cómo funciona eso y podamos entender que quizá, como decía, no nos desplazamos a través del espacio, sino a través del espacio-tiempo, plegando el espacio-tiempo. Pero claro, son cosas que ahora mismo nos vienen súper grandes para nuestra tecnología y para todo. Entonces, aunque las tuviéramos en la mano, opino como vosotros que no las entenderíamos. Ha dicho... Bueno, perdón. No, quería apuntar, ha dicho Carlos, la verdad que cosas bastante interesantes y que tenía por aquí anotadas. Lo de la ingeniería inversa, efectivamente, parece ser que es la primera vez o de las primeras veces que probaron hacerlo fue con un caza soviético. Y simplemente consiste en desmontarlo totalmente y volverlo a montar y para hacerlo volar y bueno, pues para determinar ellos saber en qué pueden mejorar sus prototipos o no. Tengo anotado aquí también lo que decías lo que decía Juan Carlos. Evidentemente, si son civilizaciones que vienen y son capaces de desplazarse desde X millones de años luz o de donde vengan, por supuesto que en principio parece algo absurdo que lleguen aquí y tengan cualquier tipo de accidente o anomalía. Pero yo en esto quisiera decir que igual tampoco hay que mitificarlo tanto. Es decir, que puede ser, ¿por qué no?, que esos ovnis, cuando sobrevuelan esa zona del Área 51, pues a lo mejor sus sistemas de ingeniería o lo que quieran llevar, pues a lo mejor son vulnerables simplemente a los potentes radares que puedan tener en esa zona, en el Área 51, y ¿por qué no? Pues a lo mejor lo que no les afecta en otro lugar, pues les puede afectar en la Tierra, bien sea por cualquier problema de electromagnetismo o a lo mejor lo más absurdo. No tenemos que, vamos a ver, que estén muchísimo más adelantados que nosotros. Bueno, vale, está bien, pero que tampoco tiene que ser que sean la perfección absoluta. ¿Por qué no? Bueno, porque no se les va a poder derribar o tener un accidente una de sus naves. Entonces, bueno, yo creo que, aunque nos parezca absurdo por decir de dónde vienen y la tecnología que puedan tener, pero yo creo que tampoco hay que, no sé, pues a lo mejor de la manera más tonta, como digo, cuando entran en nuestro planeta o en determinadas zonas, pues son vulnerables sus sistemas. Y bueno, pues puede ser, ¿por qué no? En cuanto a lo de la tecnología que parece ser que comentaba Bob Lazar, era que estaba basada como en una especie de emisores y amplificadores de gravedad. Yo creo que es que todo esto nos suena, o sea, y nos suena del experimento Filadelfia, con los campos electromagnéticos, no sé. Yo creo que tampoco es tan disparatado el que a lo mejor con lo que estén trabajando, bueno, pues sea algo que ya se está haciendo hace tiempo aquí en nuestro planeta. Porque bueno, pues a mí si me hablan de pues emisores y amplificadores de gravedad, pues no me suena tan raro como digo. Lo de la antimateria que comentaba antes, yo creo que eso nuestros científicos están estudiándolo también, independientemente del tema extraterrestre. Yo creo que ya por nosotros propios, o sea, que yo creo que todo este tipo de no sé cómo denominarlo, todo este tipo de investigaciones, bueno, no estamos tan lejos de que se estén haciendo ahora. Otra cosa es el que todavía no seamos capaces, en teoría, de llegar a lo que supuestamente llegan ellos, que es el doblar el espacio-tiempo. Pero también lo estamos intentando con el acelerador de partículas, no sé. Entonces no me extrañaría tampoco tanto. A lo mejor ahora mismo, bueno, pues no está disponible esa tecnología, pero dentro de 50 o 100 años, bueno, pues igual sí. Muy interesante la exposición, pero fíjate, José María, que hablamos de que se estrellan los ovnis siempre cerca del Área 51. ¿No sería más factible pensar que en ese tipo de lugares se están creando una serie de prototipos, armamento militar, ese tipo de armamento futurista? Eso, como bien decía Juan Carlos, 30 o posiblemente 40 años de adelanto tecnológico nos tengan. Y es más fácil o sería más obvio pensar que, por ejemplo, se ha estrellado nuestro prototipo. Y como fijaos también que en esa época,
con el tema del espionaje, hablamos de los años 40 y 50, antes de entrar en la Guerra Fría, prácticamente el espionaje, después sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, o muy metidos en la Segunda Guerra Mundial, cualquiera de tus vecinos, por ejemplo, podría ser un espía. Entonces, claro, si cerca de la zona se estrella un prototipo de los nuestros y ahí tienes al fulanito de tal, el ruso, que es un espía de la KGB, o de los servicios secretos rusos de por aquel entonces o quien sea, como se llame, me da absolutamente igual, y se estrella ahí un ovni, ¿no? No, claro, perdón, un ovni. Se estrella ahí un avioncito de los nuestros, mejor vamos a decir que es un ovni. Yo sé que el tema es muy complejo, pero, por ejemplo, preferiría pensar, ¿no?, que más que hablar de extraterrestres que son capaces, como estaba comentando Carlos, violar las leyes del espacio y de la física, para nosotros es muy complicado porque realmente somos todavía muy primitivos, somos unos puñeteros monos prácticamente que nos vestimos y disponemos de smartphone, pero desconocemos de tantísimas cosas de la física como hay a día de hoy. Pero imaginad una tecnología, ya decía Carlos, de 5.000 años de evolución. Bueno, pues imagínate una civilización que tenga 4 millones de años de evolución. Ya no es tecnología, simplemente es que a lo mejor jugamos con las energías, jugamos con la mente o jugamos con tantísimas cosas que a lo mejor el ir a invadir otro planeta o ir a otro planeta porque sientes curiosidad, no sé, yo creo que la curiosidad la siente la persona que no sabe todavía. La curiosidad la sentimos los seres humanos cuando queremos conocer un tema y nos leemos un libro, vemos un documental o algo, sentimos esa curiosidad. Cuando tú ya eres realmente sabio, prácticamente, no sé si me explico, no sé si sabéis por dónde voy. Me refiero a que algo tan sumamente evolucionado, que venga aquí a meterte una sonda anal, a tumbarte en una camilla con un foco, que es lo más parecido a estar en la sala de un médico, no sé, deja mucho que desear en cuanto a, por ejemplo, a esa tecnología tan futurista. Me vais a perdonar un segundo. Estuve hablando con el comandante José Campos, desde aquí le mando un gran y fuerte abrazo. Voy a intentar poner un audio que nos manda para el programa y lo único que os pido, por favor, que me digáis si, por ejemplo, se llega a escuchar más o menos bien y si se escucha bien, lo pongo. Decidme si se escucha, por favor. ¿Qué tal será? Buen día. Bueno, Sí. respondiendo a la pregunta, ¿no? Si, sobre, Perdón, claro, he separado el micro. si he sobrevolado la zona de Las Vegas o la Área 51. Bueno, no lo he hecho. He ido solo por tierra desde ¿cómo se llama? Desde Los Ángeles. He ido de Los Ángeles hasta Las Vegas manejando. Y bueno, sé que la T-51 está a 1 hora y media aproximadamente al norte de Las Vegas, ¿no? Bueno, no pude ir porque no sabía tampoco qué ver ahí exactamente, y bueno, de ahí me tenía que ir hasta San Francisco. Pero efectivamente, esa zona del área 51 es una área restringida. No, desde el punto de vista aeronáutico, hay a lo largo de todos los países tienen áreas restringidas y áreas prohibidas, ¿no? Y normalmente ninguna aeronave puede sobrevolar esas zonas. Todas las aerovías que tienen que cruzar por esa zona tienen que desviarse, ¿no? Todas las aerovías son desviadas, ¿no?, para evitar las zonas restringidas y prohibidas, que normalmente son, en todo el mundo, son bases militares, ¿no? Y bueno, el área 51 es un área militar, ¿no? Entonces, definitivamente es un área que es restringida, no se puede sobrevolar por ningún motivo, prácticamente desde el nivel desde el nivel de la Tierra, de la Tierra hasta ilimitadamente. O sea, no hay ninguna forma de sobrevolar, está totalmente prohibido, ¿no? Y es más, si tú te metes a esa zona, pueden salir hasta aviones de caza a interceptarte, ¿no? Porque son áreas prohibidas y un piloto de cualquier tipo de vuelo que está haciendo tiene que conocer y no puede sobrevolar esa zona. Tiene que saberlo, ¿no? Entonces, todas las rutas siempre se desvían, ¿no? Evitando esas zonas prohibidas o restringidas. En este caso, el área 51 son áreas restringidas desde los 100 pies sobre el terreno hasta ilimitadamente, ¿no? Como te dije, no pueden ser zonas militares, pueden ser inclusive hasta prisiones, o de repente edificios gubernamentales, ¿no? O sea, eso es normal, ¿no? O sea, el área 51 no es algo especial que no, porque sea el área 51 no lo puede volar, no. Es una zona militar y como zona militar tiene una área restringida de sobrevuelo y simplemente no se puede volar. Bueno, desde aquí mandarle un gran y fuerte abrazo a José,
muchas gracias por la información que nos has facilitado. Espero que se haya podido escuchar bien, porque si no han sido 2 minutos aquí, me imagino que lo habéis escuchado, ¿no? Como no solamente es el Área 51, sino como que también distintas zonas gubernamentales y demás. Claro, porque fijaos que si nos vamos, por ejemplo, hablamos del Área 51, pero es que me imagino que sabéis que existe ese Área 52. Si hablamos de la 51 y de la 52, me imagino que habrá desde la 1 hasta la 52, por lo menos, ¿no? Y hablamos de Tonopah. Tonopah, que se encuentra más o menos a unos, si no recuerdo mal, bueno, está situado al norte de Nevada. Esto es un campo de pruebas y de entrenamiento, ¿no? Sobre todo del tema de balístico y todo el rollo. Y estamos hablando de unas 330.000 hectáreas. ¡Wow! Que es una puñetera pasada. Antes no me acuerdo quién ha sido el que estaba comentando, ¿no? Que esto es lo que conocemos. Imaginad, ¿no? ¿Qué es lo que no sabremos de todo ese tipo de bases, como creo que era José María que comentaba en la Antártida, ¿no? Imaginad en la Antártida, ¿qué es lo que no puede haber ahí cuando precisamente de toda la Antártida es militar, menos un trocito que es lo único que se deja para las investigaciones, para que vaya, por ejemplo, el National Geographic allí a grabar y demás y hacer todo ese tipo de cositas. Dentro de, perdonadme, a ver, dentro de lo que ha dicho José Campos, algún comentario, alguna cosita que queréis decir? Yo me gustaría saber qué restricciones hay a nivel subterráneo, que esas son las que no sabemos. Porque claro, a esa base se puede acceder también sobre el subsuelo. A mí me gustaría saber las restricciones que hay ahí, porque las otras están claras. Todas las zonas militares las tienen establecidas casi por defecto ya, y respetadas, como otras organizaciones gubernamentales, pero las militares todavía con mayor restricción. Me gustaría saber lo que hay debajo, y si se puede acceder, y cuánta limitación de terreno hay para poder hacer, no sé, un túnel por debajo, para ver lo que hay, que esta es otra. Es que lo que hay debajo quizás sea mucho más grande de lo que vemos en la superficie. Ahí voy, por eso. Y yo voy a comentar otra cosa. Hablabas de las restricciones, el comandante José Campos, está claro, ya las he comentado al principio yo también del programa, pero yo voy a hablaros de otras, las restricciones legalmente que hay. Es decir, estamos hablando de que el gobierno no tiene competencias legales, para de alguna manera intervenir. Es decir, que si a ti te pasa algo porque accedes a esa zona, cosa bastante improbable, bueno, ya se vio con lo de eso que se promovió de invadir el Área 51, bueno, yo no sé qué estarían pensando, que al final fueron 2.000 en vez de 2 millones y fueron 2.000 a estar allí de cachondeo. Vamos a ver, es que... Pero iban allí a montar un festival, yo creo que eso fue una... Sí, bueno, que al final... El cachondeo, ¿no? Vamos al final quedó... Oye, que 2 chiquillos que se metieron, los engancharon bien, ¿eh? Sí, los engancharon bien, porque si tú te pones a orinar en una valla, como parece ser que fue lo que le ocurrió a uno, pues le costó una multa, o bueno, no sé si le llegaron a detener. Pero a lo que voy, si a ti se te ocurre saltar el Área 51, cosa bastante improbable, bueno, tienen permiso para disparar y de hecho parece ser que lo tienen ahí bien avisado y en carteles. Perdóname, José María, mira, perdóname un segundito. Mira, es que claro, como lo estás explicando, ¿vale? A lo mejor algunos se puede llevar las manos a la cabeza de, ¡guau! Pueden disparar. Bueno, que sepáis, por lo menos en cualquier acuartelamiento de España donde hayan militares, si tú saltas una valla, ahí te van a decir alto a la guardia, ¿quién va ahí? Te lo dicen una vez. La segunda es monto el arma y pego un tiro mientras que te digo alto la guardia quién anda ahí. La tercera te cojo directamente, te apunto y disparo, ¿vale? O sea que en España yo hice la mili, con perdón, pero bueno, yo hice la mili y a mí me dijeron, como veas que uno solta la valla, 3 veces, a la tercera pepinazo y a tomar por el culo. Con perdón de la expresión, pero es así, ¿eh? Que no solamente porque sea el Área 51, tú estás en una zona militar. Y ojo, muy buena observación esa la que haces, José María, de quién cojones está por encima de un gobierno. Claro, es que lo comentabas tú al principio también. Todos los candidatos al gobierno de Estados Unidos prometen el tema de desclasificar los fenómenos OVNI, pero es que ni el mismísimo presidente del gobierno puede acceder. Es que a lo mejor el presidente del gobierno va al Área 51 y le coge un militar de alta graduación y le dice, pues perdone, pero esto no se lo podemos enseñar. Porque lógicamente, porque dentro de 4 años ya no va a estar a lo mejor ese presidente. Entonces, si ahí están guardando un secreto tan enorme como puede ser el que tengan, pues evidentemente no se lo van a ir contando a cada presidente de Estados Unidos, porque ese presidente pasará y entonces, bueno, no se van a
arriesgar a que pueda ocurrir eso, o a que corra peligro la vida de ese presidente también. ¿Por qué no? Porque determinado con lo que puedan tener allí, pues hasta podría... Sí, José María, pero escúchame, estamos hablando de que hay alguien que es mucho más poderoso que el propio presidente de los Estados Unidos, que es algo que nos pasa siempre desapercibido, ¿no? Vemos ahí a Donald Trump, hemos visto a Obama, hemos visto a esta serie de presidentes que a lo mejor han querido hacer cierto tipo de cosas, pero viene alguien por detrás, cuando juras el cargo, te da aquí una palmadita a la espalda y dice, bienvenido al cargo, pero esto y esto y esto, a partir de ahora olvídate, campeón. ¿Cómo hacen aquí en España? Prometer hasta meter, y una vez metido, adiós se lo he prometido. Eso viene muy bien para ganar votos quizás, y bueno, pero luego cuando ya están en ese puesto, pues evidentemente ni el mismísimo presidente de Estados Unidos pues puede acceder a lo mejor a cierto contenido como puedan tener allí, porque eso es militar, como hemos hablado en un principio. Eso es militar, que no se nos olvide. Que también tengo aquí como anotado, como curioso, que siendo una instalación militar, parece ser que la vigilancia del perímetro y de todo el entorno lo lleva una empresa privada. Me parece súper curioso también. Siendo militar, ¿qué pinta ahí una empresa privada encargada de la seguridad? No sé, y parece ser que esa empresa que lleva ese servicio de seguridad, el que la fundó era, creo, un ex agente del FBI, creo. José María, pero perdóname, que son los SEALs, que son estos comandos que son independientes del término militar y están por ahí, que son 4 o 5 tíos muy preparados, hacen una operación y nadie se ha enterado absolutamente nada, y todos se lo están cobrando por ahí, ya sé lo que digo. Dejo a mis compañeros si quieren aportar también. Bueno, pues Juan Carlos, es tu turno. Yo ya había hablado de esto, pero vamos, si quieres vuelvo a hablar. Me parece lo que mencionábamos antes sobre los extraterrestres, las naves, la tecnología, que José María también, sí, puede ser también que tengan fallos, puede ser también, ¿por qué no? Todos son seres limitados en cierto sentido, ¿no? Pero fijaros que el pensar, por ejemplo, ¿no?, que puede haber una tecnología que se nos escapa a nuestro entender, un tipo de existencia de vida que se nos escapa a nuestro entender, y que puedan llegar a nuestro planeta y dominarnos de una manera terriblemente subyugada por nuestra parte, esto nos causa mucho miedo. Nos han metido en casa por un virus que todavía no se ha visto por ningún lado, pero ahí está. Y tú imagínate que llegan unos seres con una tecnología increíble y nos dominan de una manera impresionante. Por eso yo creo que racionalmente o inconscientemente tenemos esa tendencia a creer que son seres más como nosotros, de carne y hueso, con unas naves más o menos como las nuestras, ¿no?, con tecnología similar a la nuestra, pero muy avanzada. Yo creo que es por el miedo que causaría, ¿no? El que... Pero ¿y si vienen resfriados, Juan Carlos, y con el moquillo colgando? Imagínate que tiene un extraterrestre, te va a aducir y te pega un experimento en la puñetera cara. O sea, tú fíjate, Independence Day, ¿no? Unas naves tremendas, una tecnología de la madre que lo parió y unos seres extraterrestres realmente amorfos y con unos dedos que eran incapaces de dar al botón de un ordenador. O sea, te lo pintan de una manera tremendamente ridícula. O sea, son avanzados por un lado y luego son de unos cuerpos amorfos y deformes, incapaces de poder mover una tecla de un ordenador con esos dedos largos que tenían. Algo hay ahí que se contradice, ¿no? Tú, según ves la película, por ejemplo, podías pensar que fueran capaces de fabricar esas naves extraterrestres. Y luego, tú fíjate en la inteligencia humana, que somos capaces de vencerlos, la esperanza humana, somos capaces de vencerlos porque llega un señorito tal no sé qué, que se le ilumina y mete un virus en un ordenador. Y a partir de ahí, a tomar por culo toda la tecnología extraterrestre, que han venido desde vete a saber dónde, nos están destruyendo todas las ciudades y con un virus de un ordenador, a tomar por culo todos. Vale, pues esto es lo que nos venden, pero eso no es la realidad. La realidad es que si son capaces de tener esa pedazo de tecnología, pues evidentemente con un virus de un ordenador informático, pues no le vas a destruir. Pero claro, hay que tener esa esperanza, ¿no? Creo yo. No sé lo que pensáis. Bueno, a ver, ya que estás hablando de virus, digo yo, por ejemplo, un virus informático, ahora mismo me lo puedes poner en una televisión de estas de toda la puñetera vida de UHF y VHF, o por ejemplo, un virus informático me lo puedes pasar a, no sé, a un teléfono de estos analógicos de toda la vida de la rosca, que la gente ya casi no los conoce. Es decir, hablamos de tecnología, pero esa tecnología no quiere decir que interactúe con la tecnología que tú dispones. De hecho, por ejemplo, a mí algo que me llama mucho la atención con el fenómeno extraterrestre, ¿no? Cuando vienen estos personajes desde otra punta de la galaxia y demás,
y hablan con nosotros, se comunican con nosotros, y dices, coño, que yo a día de hoy sea incapaz de comunicarme con una planta, o sea incapaz de preguntarle a un virus por qué me está infectando, o mi gato no me diga por las noches, oye, Serach, tú te cuestionas la existencia y tal, y yo lo más que puedo hacer con el gato, sí, yo sé que según cómo maulle, si está contento, si tiene hambre, si quiere algo, sí que puedes tener una especie de interactuación, pero nunca una comunicación hasta el punto que tú puedas realmente, por ejemplo, si ya nos cuesta con un chino, imaginaros, con un chino, con un japonés, con ese idioma tan complicado para los que no sabemos de chino y de japonés, si nos cuesta entender ya simplemente intentar leer lo que están escribiendo, que no sabemos lo que es, ¿cómo coño vas a venir tú desde otra punta de la galaxia y vas a tener glotis, cuerdas vocales y de repente puedes generar el mismo idioma? Claro, como hablamos de cosas tan evolucionadas, aquí metemos ya el término Dios. Es un Dios, es súper poderoso, puede hacer lo que sea. Y claro, y el abanico se puede abrir hasta el punto de decir, claro, es que cualquier respuesta que le des es muy factible con el fenómeno extraterrestre. Ahora, nos tenemos que basar en evidencias, y cuando hablamos de evidencias, tenemos ahí, por ejemplo, este señor, como hemos comentado, Bob Lazar, que dijo que en el Área 51 había visto una nave extraterrestre flotando, ya vemos ahí el tema de la antigravedad, de energía de punto cero. Qué curioso, y aquí yo, por ejemplo, voy a romper una lanza, ¿no? En el tema de la electricidad. Existe la electricidad fría. Hay unos vídeos que son cojonudos en YouTube de un señor valenciano que coge y mete unos cables con unas bombillas dentro de una piscina, y ese señor se mete dentro de la piscina y no se electrocuta. ¡Wow! Y puedes poner, y lo veis que está poniendo ahí con una vitrocerámica y demás, y ese señor no se electrocuta. Entonces, yo entiendo que puede haber muchas fuentes de energía muy diferentes a las que hay a día de hoy. De hecho, nosotros nos basamos en lo más primitivo, en el carbón, el petróleo y la electricidad más asquerosa y más guarra, disponiendo en la península ibérica con una cantidad de sitios donde poner paneles solares y disponer prácticamente de energía gratuita, pues como bien decía Tesla, ¿no? Que es bastante fácil y bastante sencillo, entre comillas, siempre y cuando te dejen. Ahora, ¿cómo podemos interpretar una tecnología que viene de otro planeta, con otros materiales? Ya no es el conocimiento, porque al fin y al cabo el conocimiento se puede aprender, pero si yo sé que juntando 1 más 1 hago 2, vale, pero si ese 1 lo tengo y ese 2 viene de otro planeta, y en mi planeta no hay ese mineral, no hay esa sustancia o ese componente químico, para que todo el mundo me entienda, extraterrestre, que viene de otro planeta, ¿cómo puñetas voy a hacer yo para que me funcione algo aquí en la Tierra? Voy a poder dar una forma muy parecida y acabaré haciendo, pues como por eso, por ejemplo, en estas islas del Pacífico, en la Segunda Guerra Mundial, que invadieron los americanos, que de repente los indígenas les construían con hojas de palmera y demás, pues como aviones y todo el rollo ese, claro. Pero ese avión de hojas de palmera nunca va a poder volar. Entonces, es ahí donde yo soy muy escéptico con el tema de que si realmente disponemos de naves extraterrestres y demás, a lo mejor las hemos capturado por el motivo que sea. Vale, hasta ahí puedo romper la lanza y me lo puedo creer. Ahora, si tú eres incapaz de poder traducir a día de hoy nada, ya no digo nosotros, sino que con la propia naturaleza, si no somos capaces de comunicarnos con ningún insecto, con ninguna planta, con ningún ser vivo de nuestro hábitat natural, y somos incapaces también de darle, por ejemplo, a un perro una tablet para que se ponga ahí a buscar en Google algo, claro, no sé si me entendéis por dónde voy. Creo que ya de por sí el propio material del que esté compuesto ese cacharro electrónico, tecnológico, extraterrestre, seguramente tú en tu planeta vas a poder encontrar algo parecido y similar, pero por tanto nunca va a ser igual ni idéntico, y posiblemente pues va a pasar como os comentaba, la Segunda Guerra Mundial, estos indígenas que veían los aviones de los militares americanos y decían, vamos a recrearlos en la playa como con hojas de la palmera. Oye, quedan unos aviones muy bonitos, sí, por supuesto, pero ese avión en la puñetera vida va a poder volar. Bueno, eso del culto cargo, bueno, ya es otro tema. El caso es que, a ver, la tecnología no se puede, por ejemplo, la fusión fría, los científicos de hoy día conocen perfectamente cómo funciona y serían capaces de hacer un motor de fusión fría, pero los materiales no soportarían esa temperatura. Por lo tanto, necesitamos unos materiales que hoy por hoy no están a nuestro alcance. Por lo tanto, tenemos la tecnología, pero aún no tenemos los materiales para poder llevarla a cabo. Esa es una de las cuestiones. Luego también estamos hablando de las formas del... Es que claro, nosotros cuando imaginamos un ser extraterrestre lo hacemos a nuestra imagen y semejanza, como claro. ¿no? Y ese es el problema. La evolución natural puede llevarnos hacia un lado o hacia otro,
Pero también está el tema del transhumanismo, que también es muy importante, en el cual el ser humano se integra con una máquina. Y eso es algo que yo creo que no se toca demasiado. Con el tiempo, bueno, hay unos científicos rusos, un multimillonario ruso, no sé si conocéis el caso, de que está emperrado en trasladar la mente a un ordenador. Pero hace años esto, ¿eh? Sí, hace años, sí. Todavía evidentemente no lo han conseguido, pero bueno, quizás cuando tengamos los ordenadores cuánticos superpotentes, quizás empecemos a conseguir algo. Pero claro, eso lo tiene que traer el tiempo, ¿no? Lo que no tenemos nosotros la tecnología suficiente, eso está claro. Y tampoco podemos utilizar, si tuviéramos un ovni o un aparato extraterrestre, tampoco lo podríamos utilizar, porque si estuviéramos utilizando esa tecnología a la vista, estaríamos dando la razón a todos los conspiranoicos que han estado durante tanto tiempo alimentando todo esto. Entonces, si lo quieren seguir manteniendo en secreto, no pueden utilizarlo, al menos de cara al público. ¿Y quién te dice que no lo han utilizado? Pues hay un montón de sitios, un montón de proyectos. Por ejemplo, el proyecto Montauk, en el cual se está utilizando maquinaria que, bueno, según se dice, excede a lo imaginable. Porque es que es muy complicado. Porque... Claro, esto es como cuando yo discuto con algunas personas dentro de una asociación que tenemos y entonces miramos la historia, ¿no? Pero claro, es que tú miras la historia con la mentalidad de hoy en día, con lo que tienes hoy en día, con tu forma de ser, con tu forma de vivir, con la sociedad. O sea, no puedes juzgar la historia pasada porque, primero, no estamos allí, segundo, no hemos vivido aquello y tercero, estamos en una época muy avanzada en todos los sentidos en comparación a lo que pasó aquello. ¿Que lo hicieron mal algunos? Pues sí. ¿Que lo hicieron bien otros? Pues sí. Pero no se puede juzgar aquello porque a lo mejor nosotros en su posición, perdón, haríamos lo mismo. Pues lo mismo creo yo que nos pasa aquí. No podemos llegar a imaginar la tecnología que puede tener estos supuestos seres porque no somos ellos y no estamos donde están ellos. Y no somos capaces de comprender una forma de vida distinta que no sea inteligente, estoy hablando, ¿eh? Una forma de vida distinta que no sea parecida a la nuestra. Por eso todos los seres que imaginamos extraterrestres son amórficos, pero tienen dos piernas, dos manos, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Y es que a mí me parece absurdo pensar que, por ejemplo, lo que tú has dicho, lo de la inteligencia artificial, ¿no? Que eso es lo que tú has dicho con lo de la simbiosis entre el ser humano y la máquina. Que vamos a llegar a eso. Me parece absurdo no pensar lo contrario. ¿Por qué? Porque es que el hombre quiere ser inmortal. Nosotros queremos vivir eternamente. Se inventan multitud de cosas para engañar a la vejez, a lo que somos nosotros, a la vida. ¿De qué te vale quitarte las arrugas de aquí si tienes 55 años o 60? ¿De qué te vale quitártelas? Para tu imagen y para tu conciencia. ¿Me explico? Nos engañamos mutuamente y nos seguimos engañando, o sea, mutuamente, perdón. Nos engañamos inconscientemente y nos seguimos engañando con todo lo que puede prevenir de fuera del espacio. Somos incapaces de conocer cualquier microorganismo que tenemos en nuestras manos, que nos lavamos, y son microorganismos que encima nos protegen porque se quitan las células muertas y ahora con todo esto de lavarse las manos cada 3 minutos, pues imagínate, estás sí, vale, te previenes contra un virus que supuestamente es aséptico total, ya verás dentro de unos días la de enfermedades y sobre todo con esa mascarilla. Por eso te digo, yo he salido de casa y nada más salir de casa me ha agarrado 2 catarros. A ver, porque me he tirado 3 meses sin salir prácticamente a la puerta de casa. Tú has visto las fotos que mandaba, que salía ya a la puerta de casa, pero me he tirado 3 meses sin salir y en cuanto he salido me he relacionado con 2 o 3 catarro al canto. ¿Vale? En 15 días me he agarrado 2 catarros. Por suerte han sido mínimos. Pero claro, nos estamos perjudicando y somos incapaces. Por ejemplo, vosotros sabéis que en nuestros párpados tenemos entre 5 y 10 ácaros que están ahí y que nos ayudan. ¿Vosotros sabéis esto? Pues bueno, pues vosotros sí, pero la mayoría de la gente no lo sabe. En las pestañas. Si mirásemos al microscopio una pestaña, se nos caería la boca al suelo de la leche. Bueno, muchos no dormirían porque tienen bichos ahí, pero es que estamos recubiertos de bichos y no pues les... que no miren la almohada ni las sábanas ni el colchón. Fíjate, somos incapaces de inventar, entre comillas, una vacuna contra un virus que supuestamente lleva ahí 6 meses dándonos por culo, hablando mal. Se me está pegando tu forma de hablar y esto no me gusta. O sea, dándonos por culo, hablando mal, ¿eh?
y ahora nos creemos con la capacidad de inventar y tener tecnología extraterrestre inimaginable. Yo creo que esto se llama prepotencia y miedo, mucho miedo a lo desconocido y a lo que nos pueden hacer. Yo estoy convencido de que todo forma parte del miedo. Por eso, cuando ha venido este supuesto virus, todos como corderitos a casita a esconderse. Porque cierras la puerta y dicen que el virus no entra, se queda fuera. Es una ironía, ¿eh? No es una ironía, pero fíjate qué curioso que el otro día Carlos hizo un programa sobre el informe Iron Mountain y resulta que aquí se trataba también de crear ese enemigo en común, un enemigo que todo el mundo lo tuviera en común. Claro, no es lo mismo Estados Unidos, Rusia, que decir, no, aquí tenemos un enemigo en común. Cuando hablamos del fenómeno extraterrestre, estoy seguro que nos juntaríamos musulmanes, cristianos, judíos y nos daríamos todas las manos para ayudarnos entre nosotros ante esa invasión. Pero ¿y cuando no podemos ver ese enemigo, por ejemplo? Un enemigo que tenemos en común, como podrían ser los virus. O sea, que estás ironizando, Juan Carlos, pero fíjate que estamos dando en el clavo ante una situación que sería ¿hasta qué punto realmente somos imbéciles? O sea, es decir, tenemos diferencias de si eres del Madrid o del Barça. Somos capaces de pegarnos en la calle, meternos puñaladas o matarnos por una idea ya no política, que ya me parece absurdo, pero hasta por ideas deportivas. Hemos llegado a ese punto de subnormalidad en el ser humano. Ahora, de repente viene un señor desde fuera, con una nave espacial y apuntándonos con 2 cañones láser, y nos va a decir, os frío vivos, y ahí nos vamos a dar todas las manos y ahí se nos va a olvidar toda la tontería. Ahí tendríamos ese enemigo en común que posiblemente nos unifique a todos como sociedad. Ahora, ¿no es más fácil, por ejemplo, ante una situación de peligro, directamente olvidarnos de todas estas mierdas de ideales políticos, tonterías? Ahora mismo, de las circunstancias, desde el gobierno con el virus se ha actuado muy mal. A mí me da igual que sea un cangrejo el que nos esté gobernando, o si es un perro chihuahua, o si es un extraterrestre que viene de Venus, por ejemplo, y viene a violarme. Me da absolutamente igual. La gestión se ha hecho muy mal y el enemigo en común lo hemos tenido y ha acabado con muchísima gente. Gente con mucha pasta, gente con poca pasta. Ahí eso, a los virus les da absolutamente igual. Tu estatus social, tu economía, va a acabar contigo si puede y punto, ya está, ¿no? Entonces, no sé, yo desde aquí lanzo siempre ese mensaje de paz, de amor hippie que a mí me gusta mandar a la peña de olvidaros de vuestras diferencias, porque al fin y al cabo cuando venga ese enemigo que no conocemos y que posiblemente haga que todos estemos unidos, más de uno de nosotros nos iremos a tomar por culo el otro barrio. Entonces, dejaos ya de tanta tontería, dejaos ya de tanta pelea de si la derecha, la izquierda, el de arriba, el de abajo, el Atlético o el Madrid. Dejaros de esas tonterías, que al fin y al cabo son ideales impuestos por un sistema que lo único que quiere es que estemos todos los días discutiendo. Ahora, si vamos a volver otra vez al tema, perdón esa pequeña idea que he tenido con la mierda esta. Ahora sí, volviendo al tema del Área 52, vuelvo a lanzar otra vez una pregunta al grupo. Comenzamos, como siempre, ¿no? Con José María, Juan Carlos y Carlos. ¿Cómo veis el tema de, por ejemplo, Área 51, Área 52? Hay ya a saber todo lo que puede haber por ahí, pero siempre son militares, siempre todo lo que un testigo, por ejemplo, en el caso del Área 52, encontramos algún testigo siempre dentro, entrecomillado, porque yo no sé hasta qué punto hay que darle credibilidad a ese señor que dice que ha disparado un extraterrestre. Wow, nos encontramos sobre todo militares, como muy bien ha comentado Carlos, si no recuerdo mal, corregidme si me equivoco, por favor. Carlos, comentabas también que empresas privadas, sí señor, wow. No sé si lo comentaba Carlos o lo decía José María, que ahí es cuando he comentado, ¿no?, el tema de los SEALs y de todos estos grupos que están en nómina de estos gobiernos en la sombra, gobiernos que no conocemos, que desconocemos por completo, pero por algún motivo sabemos que están ahí. Esto es como esa antimateria, no la podemos ver, pero sabemos que está ahí, ¿no? Pues estos gamberros, estos sinvergüenzas, estos hijos de la gran puta que se dedican a provocar guerras alrededor del mundo para tener unos beneficios económicos, sabemos que están ahí. Qué lástima, ¿no?, que no podamos ponerles nombre, apellidos y una fotografía para poder ir a por ellos. Ahí sí que, perdón, que se me hincha la vena y me encabrono. Vamos con el Área 52, que es lo que me interesa, ¿no? Término militar. Todo esto es muy militar. Siempre que pasa algo y se estrella una nave espacial, automáticamente son los militares los que toman el control. Luego aparecen esos supuestos hombres de negro que te dicen que todo lo que has vivido es mentira, que todo lo que has visto tal y de cual, te intentan convencer de... Claro, aquí es obvio pensar que si tú ves algo extraño, algo que no conoces, una luz que va por el cielo, tú no sabes si es una nave extraterrestre o es un señor que ha creado una nave espacial futurista y tiene 40 años de adelanto tecnológico. Tú estás viendo algo que desconoces y, por tanto, luego vas a hablar con todo el mundo. Si todo esto es tan militar, ¿por qué no tenemos ninguna evidencia de tanto extraterrestre como tanta gente dice verlos? ¿Por qué no tenemos evidencias de nada? Y lo único que nos encontramos es que todo está herméticamente protegido
por un fenómeno, vamos a calificarlo de militares, ¿no? Todo es militar. Siempre hay un señor con una escopeta, hay 1000 cámaras por ahí por medio, está todo muy controlado, no puedes invadir ese espacio aéreo, como bien nos comentaba el comandante José Campos. Hay un hermetismo y un secretismo que dices, bueno, si fueran extraterrestres y demás, yo creo que directamente no estarías en un sitio donde cualquiera te pueda ver. Lo hemos comentado en un principio también con la Guerra Fría. Llegaba un punto que los satélites rusos pasaban por encima tuya, hasta el punto de tener que pintar en el suelo con pintura negra supuestas formas de aviones para que los rusos, cuando fotografiaran en blanco y negro con esos satélites en un principio primitivos, viesen o pensasen que ahí había, pues bueno, una serie de aeronaves militares. Yo, sinceramente, no entiendo el por qué tanto secretismo. Si hay extraterrestres, son dos cuestiones que os lanzo, ¿vale? Si hay extraterrestres, ¿cómo puede ser que tú estés ahí en plan en un sitio que todo el mundo conoce? Y luego aparte, si no son extraterrestres o lo que sea, tanto secretismo, tanto militar por medio, ¿no os daría a pensar que lo que se están haciendo es algo que no quieren que nos enteremos y la mejor manera de camuflarlos con el fenómeno ovni / extraterrestre? Esa es otra teoría muy buena, que nos engañan con estas cosas porque están haciendo otras muy distintas y mientras tanto nos mantienen entretenidos. Perdón, José María, que te he pisado. Sí, esa es la magia, ¿eh? Esa es la magia de cuando hace un mago, de mientras que con la mano derecha te estoy haciendo aquí unos gestos, con la mano izquierda es donde estoy haciendo el truco. Adelante, José María, disculpa. Nada, tranquilo. Pues yo creo que siendo militar es lógico que no nos lo vayan a contar todo. Y luego también no tenemos que descartar que ellos también les convenga la teoría de la desinformación. Y aquí voy a meter al mismísimo Bob Lazar, ¿por qué no? Yo, aunque creo que lo que él cuenta, particularmente yo le doy bastante veracidad, no creo que se esté inventando todo, y si luego entramos en el personaje, como tú has dicho, pues ya profundizaremos más. Pero yo creo que a lo mejor el mismísimo Bob Lazar o este otro personaje que has dicho tú del Área 52, a lo mejor hasta sin saberlo ellos, están siendo partícipes de alguna manera en esa desacreditación del fenómeno ovni o en esa... José María, mira, fíjate qué curioso... Sí. Perdóname que te interrumpa. Nada. Fíjate qué curioso que nos hemos encontrado alrededor de las últimas décadas estos señores que son exagentes de la CIA, exagentes de la NASA, gente que ha trabajado para ese tipo de agencias gubernamentales, y cuando van a fallecer o saben que están ya las últimas, les da por contar, ¿no?, ciertas cosas. Yo no sé hasta qué punto, fíjate, yo aquí sí que no sé si poner la mano en el fuego y creo que no me quemaría, a que todo va dentro de ese contrato, ¿no? Yo a ti te he pagado esta suma de dinero y tú cuando lleguen tus últimos días di esto y a tomar por culo. Es que no me creo nada. No puedo entender, por ejemplo, de otras de las situaciones como Bob Lazar. Bob Lazar dice que vio una nave extraterrestre. Bueno, a ver, ¿en base a qué te refieres tú cuando dices que estás viendo una nave extraterrestre? ¿Cuál es tu comparación? ¿Cuál es tu catálogo de IKEA donde puedas ver tanto muebles como naves extraterrestres donde tenga las evidencias? No, tú estás viendo algo, primero, que no conoces, segundo, que te sorprende muchísimo, y tercero, posiblemente entre el miedo de estar en un sitio donde no debes estar porque no tienes acceso o el acceso a lo mejor lo tienes restringido. Pues bueno, chico, a lo mejor posiblemente tú luego lo extrapolas con esa intensidad de he visto algo desconocido y a partir de ahí la cabeza se me va. Que es lo mismo que sucede cuando somos testigos de algún fenómeno extraño. Tú ves una sombra, pero esa sombra de repente, claro, es que se ha movido, yo me he puesto nervioso, es que he escuchado un ruido, la pelota se va haciendo, es como una bola de nieve, se va haciendo muy, muy grande, ¿no? Como el chupacabras, de ver un animal que pasa, ya el animal tenía los ojos encarnizados en sangre, los colmillos muy grandes y tenía como una médula espinal ahí saliente como si fuera un dinosaurio. Yo estoy muy convencido, y esto es bajo mi ignorancia, luego a lo mejor me estaré equivocando, seguramente, pero estoy convencido que lo que vio Bob Lazar fue esa nave espacial o esos platillos volantes que utilizaba la CIA a finales del siglo pasado para hacer abducciones. Y que luego, obviamente, si tú no sabes lo que estás viendo, cuando vas a contarlo, claro, ¿cómo voy a decir yo algo que está flotando? A lo mejor es que ni siquiera estaba flotando y era que estaba apoyado en algo y no te lo has visto, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué nos tenemos que creer? Aquí sí que es la pregunta que yo quiero lanzaros luego, ¿vale? ¿Por qué nos tenemos que creer siempre lo que un ex trabajador cuenta? ¿Por qué su palabra es ley? O sea, es decir, sale un señor ahora diciendo que anoche estuve aquí con una venusiana tomando unos whiskies y me lo tengo que creer si de normal siempre desconfiamos de los gobiernos. Si estamos hartos de que nos mientan, que nos manipulen, ¿por qué solamente nos creemos lo que dicen con el fenómeno ovni? Nunca ponemos el término a debate. Siempre es que lo ha dicho un exagente de la CIA, ya por eso es verdad. Claro, como es exagente,
Coño, pues a lo mejor posiblemente al ser un exagente ya está jubilado y está diciéndolo para crear más controversia. No sé si me explico por dónde voy. No me creo yo nunca lo que me cuenta el gobierno, pero cuando es con el fenómeno extraterrestre, todo el mundo abre la boca y empieza a tragar con patatas fritas y con mayonesa todo lo que le cuenten. Y todo es verídico porque lo ha dicho un exagente o un ex trabajador o un ex investigador de la CIA, de la NASA o del Área 51. Sí, es cierto. Si es que es normal que te deje lugar a la duda. El personaje, desde luego, que era un personaje peculiar ya de por sí, porque parece ser que tenía pues un coche que se había fabricado él, la reacción, tenía hasta un pequeño acelerador de partículas en su habitación o en su casa, que se lo había fabricado él. O sea, dentro de lo peculiar que podía ser Bob Lazar, tampoco era un tonto, porque esta persona estuvo trabajando. Si damos por cierto que estuvo en el Área 51, él tenía la acreditación Majestic. Y él, antes de que le contrataran para el Área 51, él tuvo que pasar diversas pruebas con agentes de negro quizás, que le iban a hacer un análisis de los pies a la cabeza. O sea que esta persona, cuando entra a trabajar allí y con esa acreditación o supuesta acreditación, por supuesto que tendría acceso a, si había tecnología extraterrestre, pues a investigar en ella, porque de hecho, si es cierto lo que él estaba haciendo, pues era donde se encontraban, no un ovni, como has dicho tú, sino 9, llegó a decir que vio. 9. A mí lo que me llama la atención es que, por eso digo que a lo mejor también hasta el Área 51 o a los rectores del Área 51 les interesa a lo mejor un personaje como Bob Lazar, ¿no? Porque como la mayoría, a lo mejor, por lo inimaginable y lo inverosímil que parece, pues no lo vamos a creer, ¿no? Salvo 4, y yo me incluyo, yo sí le doy credibilidad, y le doy credibilidad porque han pasado 30 o 40 años y él sigue diciendo lo mismo, porque además es una persona que solamente ha tenido problemas con hablar de este tipo de historias del Área 51 y no ha recibido dinero por ello, y ha tenido amenazas y le llegaron a disparar. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene tener una vida así? ¿Por qué pero José María, ¿por qué nos tenemos que creer, por ejemplo, que todo ese tipo de situaciones son reales? Me refiero. Claro. Ese señor se podría haber inventado perfectamente que ha recibido amenazas, o podría estar todo muy bien orquestado para simplemente pensar que es un personaje. Estamos creando un personaje de ficción. O sea, de repente, Bob Lazar lo conocemos porque sale diciendo que en el Área 51 ha visto platillos volantes. Punto, ya está. Ahora, ¿y si es dentro del trabajo de ese tipo de gente que se dedica a ocultarnos tanta información? ¿No salen estos personajes que están bien pagados en nómina para que una vez salgan a la palestra digan todo ese tipo de cosas y nos lo comemos con patatas? Es ahí donde yo creo que tienes muchísima razón. ¿Qué tipo de contrato puede haber firmado este buen señor para llevar toda una vida diciendo siempre lo mismo? Que no sepamos, claro, que Claro, no sepamos, porque es que una no cosa lo que sepamos, cuenta, porque, claro. claro, yo te quiero decir a ti, por ejemplo, José María, si este hombre hubiera recibido tantas amenazas, tanto no sé qué, tantas no sé cuántos, pues yo creo que se hubiera callado. Yo me hubiera callado. O sea, si hubieran amenazado otros por menos han acabado suicidados, en una cuneta, claro, en un hotel o por en eso. cualquier sitio. Por eso decía, en mi planteamiento, por eso decía que a lo mejor a ellos mismos les interesa que haya un personaje como Bob Lazar, que te salga diciendo eso y luego ya tú lo crees o no lo crees, pero él ya lo ha contado. Y yo, por ejemplo, pues me lo puedo creer, como en mi caso, más o menos le doy cierta credibilidad. Habrá otra mucha gente que no, pero es lo que os decía al principio. Es que con este tema que tenemos, con el tema de creérnoslo o no, ellos están muy a gusto, ellos viven muy a gusto, me refiero Sí, a... pero José María, perdóname que te interrumpa. Sí, sí. Puede haber una parte de verdad en la experiencia de este buen señor que a lo mejor tenga esa cierta credibilidad del principio. Y a lo mejor esta parte de verdad es la que después han utilizado para seguir manteniendo eso. Que nadie dice que no haya esa credibilidad. Es como lo del área 51. Yo creo que en un principio, en el área 51, pues eso, era para lo que todos estamos pensando y todos conocemos. Pero una vez que, entre comillas, se descubrió, yo creo que lo dejan y lo mantienen ahí para que sigamos pegándonos o discutiendo sobre ello. Y ellos por detrás van haciendo de las suyas. Pues yo creo que con este hombre pudiera ser también que hayan hecho una cosa similar. A lo mejor vio algo y le han utilizado para seguir manteniendo esa, y vete tú a saber el tipo de contrato que tiene. Fíjate, un ejemplo de otra cosa que no tiene que ver con esto, pero que es similar, y luego ya te dejo continuar. Perdóname, Sí, sí, tranquilo. Fíjate, hay un señor que, si Dios quiere, le vamos a tener en el programa de Mundo Insólito Radio. No es un don nadie, es alguien que ha estado investigando vacunas contra la malaria
para la OMS, tú fíjate, y venían las farmacéuticas por detrás, dándole un montón de dinero para que sus investigaciones no salieran a la luz. Pero no es así de fácil, no se vendía por dinero, porque dinero tenía. No es el dinero que le daban las farmacéuticas, son las amenazas contra tu familia, contra tus hijos, contra tus padres, contra etcétera, etcétera, que son los que te hacen ocultar esa información, que hubiera sido y hubiera salvado un montón de miles, de cientos de miles de personas, ¿no? Ese hombre se vio, y ahora quiere hablar, veremos a ver si hay suerte, se vio obligado a mantener y a ocultar sus investigaciones sobre la vacuna contra la malaria por las farmacéuticas, se vio presionado. Yo me imagino que este hombre pudiera ser que hubiera un caso parecido. Sí, pero fijaros, sobre Bob Lazar otra vez. Él cuando empezó a filtrar todo esto, evidentemente, pues de primera no le dieron mucha credibilidad y de hecho es así que no encontraron registros de que él hubiera estado graduado en ningún sitio, ni en física, ni en electrónica, ni en nada de lo que él decía ser. Tampoco él decía que había estado como físico en el laboratorio de los Álamos, en el acelerador de partículas que tienen allí, y parece ser que tampoco había registros de él, hasta incluso ni en la zona del área 51, en la zona S4, que era donde él decía que estaba trabajando. Pero posteriormente, cuando le siguieron investigando y al paso de los años, luego ya confirmaron que sí. Empezaron a hablar con gente que sí decía haber tenido esos registros, pero eso es muy sencillo para la CIA o para el FBI o para quien se encargue de esto, eso es muy sencillo hacerlo desaparecer, si has estado en un sitio o no, en cuanto a los registros que puedan quedar. Pero es que este personaje, se sometió a hipnosis, se sometió a 4 polígrafos, en los que de esos 4, 2 de ellos dijeron que decía la verdad. Y los otros 2, bueno, así, pero tampoco lo llegaron a desmentir del todo. Pero además, yo lo que me pregunto, si él no ha estado allí, no sé cómo sabe todo eso, cómo cuenta todo eso, no sé. Cuando luego se confirma que efectivamente esa zona del área 51, el S4, se confirma que existe esa zona. O sea, que no era una milonga lo que estaba contando. Donde él dijo que estaba trabajando, es cierto, porque se ha confirmado. Y la empresa que le contrató también. Y confirmaron además los nombres de los investigadores, de esos hombres de negro, que anteriormente, antes de contratarle para el área 51, le habían sometido a un chequeo de arriba abajo. O sea, eso luego también se confirmó. Entonces, no sé, él a lo mejor también juega con la baza de decir, bueno, como él probablemente, como la mayoría de los trabajadores del área 51, militares o civiles, tengan firmado, como decía Serach, un contrato de confidencialidad en el que está penado con delito de cárcel, 10 años de cárcel, y si eres militar, consejo de guerra, pero si no eres militar, 10 años de cárcel mínimo, y $10.000 de multa, creo, que la llaman la ley del 10-10. 10 años de cárcel y $10.000. Si encima eres militar, como digo, consejo de guerra. Yo creo que él con lo que juega es decir, bueno, yo sé esto, he visto esto, he estado 5 meses, porque creo que estuvo solamente 5 o 6 meses trabajando ahí. Luego ya él se fue y se acabó. Y él dice, bueno, yo lo voy a contar y si ya lo cuento y me pasa algo, se van a atrever a que yo una vez que desvele esto, que me pase algo extraño y que acaben conmigo. Y yo creo que es la buena baza que él ha jugado si todo esto es cierto. Luego también él, he dicho al principio, era un personaje muy peculiar, con esos inventos que hacía, etcétera, etcétera. Pero él se le subió a la cresta a la fama, lógicamente, empezó a llevar a gente allí para decirle, bueno, pues mirad, este experimento que se hacía cuando estaba yo aquí es repetitivo y se hace tal día. Ah, pues sí, pues mira, pues se ve, o hasta incluso se ha llegado a grabar un prototipo de esos, tal. Joder, pues es verdad lo que nos cuenta. Bueno, pues él, embaucado ya de esa fama tan tremenda que adquirió, llegó a tener un delito, creo, y un delito en el que a él le llegaron a plantear que si él contaba la verdad, se libraba de ese posible delito, que luego al final, no sé si, creo que al final no lo cumplió, o al final fue absuelto, no lo tengo muy claro, pero parece ser que simplemente con que él contara la verdad, al tribunal se libraba de todo lo que le podía pasar, y él volvió a contar lo mismo en ese tribunal que tuvo que pasar. Entonces, no sé, me parece tantos detalles que da a lo que se expone, no sé, me parece tan ilógico que sea falso.
al igual José María, que te pueden borrar toda tu vida, también te la pueden inventar. Sí, también. Es como teclear un ordenador y meter datos en cualquier base. Sí, no, pero si ya lo estamos viendo con los perfiles esos falsos que se crean en redes sociales y no sé, bueno, si eso está al alcance de cualquier usuario, cualquier persona normal. Pues fíjate. Pues, fíjate, claro, lo que dices tú. Pero no sé. Pero también tenía unas razones en decir, bueno, él decía la metodología de traslado, que era desde el aeropuerto de Las Vegas en un Boeing 737 hacia el aeropuerto del área 51. Entonces, cuando a él lo trasladaron a la área S2, que está un poco más alejada, allí iba en los autobuses con los que están tintados de negro. Y todo eso es cierto y se ha comprobado, que es así. Entonces, como mínimo, ha estado ahí para verlo. Bueno, perdóname, Sera, yo dudo esto de que todo esto sea comprobado. Yo siempre voy al plano de, ¿y si es lo que quieren que nosotros sepamos? ¿No? Bueno, es que claro, es que esto pues, te puede tener muchas lecturas. Es el truco por eso decía también que en la exposición que he hecho, por eso decía que a lo mejor a ellos mismos les interesa tener un personaje así. Claro. ¿Qué duda cabe? Pues ¿por qué no? A ver. Mira, como antes ha dicho, será que el informe Iron Mountain propone como una de las amenazas globales del planeta la amenaza extraterrestre. Quizá y solo quizá esa sea una de las respuestas a esa pregunta de por qué esa carrera, como igual que decíamos de la carrera hacia la Luna, ahora que estamos todos, la carrera hacia que tiene la NASA hacia desclasificar todo lo que suena a extraterrestre. Ahora ha estado durante 40, 50, 70 años negando el fenómeno OVNI y sin embargo ahora está pues validando unos vídeos. Ahora he leído una noticia, bueno, que es de octubre del año pasado, en la cual se pone a investigar unos metales extraños que parecen tener origen extraterrestre y con eso se está gastando un dinero y nos está dando poco a poco como diciendo, oye, que hasta ahora hemos dicho que no existen, pero es que ahora, cuidado que estamos cambiando de opinión poco a poco. Quizá detrás de todo eso haya alguna cosa oculta para siempre, como siempre, manipularnos y... Pero mira, es que lo has dicho tú, Carlos, hablando de la ingeniería inversa otra vez, si es que en esa ingeniería inversa lo has comentado tú y es cierto, lo que se pretende es hacer ese tipo de ingeniería con los materiales que dispongamos en la Tierra. Eso es lo que se pretende. A lo mejor nos falta ese determinado material para conseguir llevar a cabo esa ingeniería, pero nos falta ahora, o a lo mejor todavía no hemos dado con ello, como comentabas tú, con el elemento 115. Bueno, pues ahora se ha visto que parece ser que la durabilidad es poco en cuanto al tiempo, bueno, pero a lo mejor están trabajando en ello para ese supuesto combustible que emplean esas naves, ¿no? Entonces, mira, antes de que se me vaya, no quería pasar por alto. Sé que a lo mejor no tiene mucho que ver, pero a mí, para darle credibilidad a esto de Bob Lazar, yo lo comparo mucho, y todos le vais a conocer, tú serás sobre todo, a JJ Benítez, en Caballo de Troya. ¿Te lo puedes creer o no? Lo que él refleja en esa historia. ¿Te lo puedes creer o no? Pero si te lees, a lo que voy, si te lees la letra pequeña, aportan tal cantidad de datos tecnológicos que cualquiera de nosotros se vuelve loco. O sea, si eso es inventado, si eso no es cierto, yo no sé, a mí es la duda que me deja. Entonces, es a lo que voy con lo de Bob Lazar. Da una serie de datos de ingeniería, de lo que él ha visto, de lo que se está haciendo. Pues me pasa lo mismo como con Caballo de Troya. Yo me lo he leído, voy por el cuarto de momento. Y desde luego que es que te va a quedar siempre lugar a la duda. ¿Es verdad o no es verdad lo que te cuenta? Pero si te quedas con esa letra pequeña, con todos los datos que da de lo de la famosa cuna, de cómo se desplaza, de cómo viaja en el tiempo, etcétera, etcétera, no sé, me parece que eso JJ Benítez es muy buen escritor, pero no creo que tenga un conocimiento tan exhaustivo como para poder reflejar esa serie de datos tan complicados, yo creo, para la mayoría. Entonces, ahí es la credibilidad que yo le doy a Caballo de Troya, que ese experimento pueda ser cierto, porque esos informes que supuestamente le pasa a ese mayor, bueno, pues no vaya tan desencaminado para que sea real. Sí, pero fíjate, yo le encuentro ahí un símil, por ejemplo, con Julio Verne, en aquel entonces la tecnología que él plasmaba dentro de su literatura.
Tú fíjate, ¿quién iba a pensar? Y todos le hemos creído que ha tenido una imaginación impresionante, pero supuestamente él tenía cierta información privilegiada que nosotros desconocíamos, ¿no? Pues lo mismo podíamos estar hablando de JJ Benítez. Cuidado, ¿eh? A ver, bueno, Juanjo es muy buen escritor, es muy buena persona, pero también es muy buen mago, ¿vale? Y Julio Verne, simplemente lo que sucedió ahí, y yo sé que esto dará para otra tertulia y lo voy a resumir muy breve, a Julio Verne directamente se le hizo un gran homenaje desde sus hermanos de logia, porque Julio Verne era masón, cuando se llegó a la luna el tema de la masonería estuvo muy por medio, de hecho la primera bandera que pisó la luna no fue la estadounidense, fue una bandera masónica, ¿vale? Por ejemplo, entonces, hay más que un visionario, que es lo que mucha gente piensa o quiere pensar, que fue Julio Verne, no, realmente lo que se le hizo fue un homenaje, pues bueno, denominando cráteres, lugares, módulos lunares y poniendo ciertos nombres a todo lo que ese hermano de Logia, por ejemplo, pues había hecho. Yo perdonadme, en este caso antes he comentado, ¿vale? Un par de vídeos que me gustaría que vierais en internet, ¿vale? Sobre todo en YouTube podéis encontrarlos. Uno sería bañarse en luz líquida, Tesla, electricidad, fría, energía radiante. Vuelvo a repetiroslo, echadle un vistazo por favor porque podéis flipar en colores. Bañarse en luz líquida, Tesla, electricidad, fría, energía radiante. Y luego otro, ya que estamos hablando de energía de punto cero, echadle un vistazo a una especie de documental, entre comillas, pseudo documental para los más científicos, descubrimiento del siglo, energía de punto cero. Veréis que el propio vídeo, la imagen, eso sí, un poco como borrosa y demás, ¿vale? No tiene muy buena calidad de vídeo, no es actual. Por esto me refiero a que sí que lo podemos achacar a esa época de finales del siglo pasado, ¿no? Y nos encontramos como hay un señor por ahí, pues bueno, que el tema de la energía de punto cero parece ser que no es algo nuevo. Volviendo otra vez al tema de lo que estamos hablando, ¿no? Y para ir finalizando, estamos hablando del Área 51, extraterrestres, militares, haciendo un pequeño balance, siguiendo esta rueda del misterio. Dani, fuerte abrazo per tierra y perdóname que acabo de decir esto, pero es que seguimos en la rueda del Skype y hablamos de misterio, ¿no? Y también de aquí un homenaje, ¿no? A ese gran programa que es la rueda del misterio, por supuestísimo, de mi querido Miguel Ángel per tierra. Siguiendo en esta rueda de Skype que estamos hablando y demás, ¿no? Como haciendo una pequeña reflexión sobre el Área 51. ¿Lo achacáis más al fenómeno extraterrestre o al fenómeno militar? Y sobre todo, ¿por qué? Hombre, yo creo que está ligado. Tú lo de la rueda, lo de seguir la rueda, Baruque, todavía no lo has pillado, ¿no? No lo sé, al principio dijiste que era yo el primero. Ya, pero como luego hemos ido cambiando, pero bueno, sin problema, venga, va, continuamos. Juan Carlos, Carlos y ahora yo el último. Ahora me fallo y no respiro. José María, entonces adelante, continuamos con Juan Carlos y terminamos con Carlos. Pues sí, yo creo que, como iba a decir Juan Carlos, está ligado lo uno con lo otro, o sea, sin lugar a dudas, bajo experimentos y prototipos militares, bueno, pues se puede estar trabajando con esa retroingeniería, como hemos dicho, yo no tengo ninguna duda de ello. Lo que ocurre que es lo que he planteado también al principio, quizás no sea solo en el Área 51, o quizás ahora mismo ya no es en el Área 51 porque ya no es tan secreta como nos decían. Bueno, pues ya me la ha quitado José María de la boca. Lo único que voy a hacer es certificar lo que él ha dicho y lo que ya he dicho antes, ¿no? Yo creo que ahora mismo el Área 51 es una especie de punta, 51, perdón, es una especie de punta de lanza y que lo que verdaderamente tienen escondido lo tienen en otro lado bien guardadito donde somos inconscientes de ello. Y que desclasifican lo que les da la gana y nos enseñan lo que les sale de las narices. Y muchas de las cosas que desclasifican seguramente sean mentira porque coincide con muchas de las cosas que llevamos creyendo durante muchos muchos años. Todo negro, tío. Está todo tachado. Si el otro día no me acuerdo dónde fue, en un comentario de un vídeo, de una entrevista que me hicieron hablando de las entidades biológicas extraterrestres y me decían que yo me tenía que creer los archivos desclasificados. Y decía, joder, es que si esa es tu evidencia de un archivo desclasificado donde de 40 líneas, 35 están tachadas en negro y solamente te dan el nombre de una persona y el nombre, por ejemplo, del proyecto, de la situación, bueno, pues vamos un poquito mal, ¿eh? Perdóname, Juan Carlos, pero es que invito a todo el mundo, mira, fijaos que, por si no la conocíais, que seguro que sí, ¿vale? Pero The Vault, meteros en The Vault, en el baúl, ¿vale? Es una página de la CIA
si no recuerdo mal, de la CIA o del del FBI. Vale, del FBI, sí, señor. Del FBI. Ahí podéis encontrar, tiene un buscador y podéis poner cualquier terminología y os va a salir archivos desclasificados. Hay un montón, hay cientos de miles. El problema está en que su inmensa mayoría, por no decir el 99,99% prácticamente periodo, todo está tachado en negro. Claro, solo quieren que veamos lo que a ellos les interesa para que sigamos en nuestra creencia, iba a decir ignorante, pero más bien, no sé cómo denominarla realmente. Nuestra Distorsionada, creencia... una imagen, una creencia distorsionada Sí, en cuanto a la realidad. Claro. y sumisa, porque como te dan lo que tú quieres que te den y lo que tú quieres entender, para decir, ¿ves? Como tenías razón, esto era así. Es el orgullo del ser humano. Carlos, que a ti no te quita la ronda. No, yo pienso que el Área 51, pues en su momento fue la punta de lanza donde iba todo lo más, no hace falta que sea material extraterrestre, sino material extranjero que querían investigar. Hay mucha cosa escondida, posiblemente hay algún aparato extraterrestre pues yo creo que sí, que pueden tener alguno. Pero no sé, ya lo de los cuerpos y todo eso ya se me atraganta un poquito. Me gustaría pensar que sí, que existiría todo eso, pero no creo. Y bueno, pues yo creo que tanto el ejército como los grandes poderes siempre nos enseñan lo que quieren enseñarnos, nos enseñan la puntita del iceberg, nos manipulan diciendo qué es lo que debemos de pensar sobre lo que estamos viendo, y esto va a seguir siempre así. Totalmente de acuerdo contigo. Mira, fijaos, os he recomendado, voy a repetirlos otra vez, ¿vale? Si no os importa. Os he recomendado un documental que es El descubrimiento del siglo, Energía de punto cero. Os he recomendado un vídeo que es Bañarse en luz líquida, Tesla, electricidad, fría, energía radiante. Ese es el título. Os voy a recomendar una película. Se llama El planeta libre, Le Belle Verte. Yo sé que mi francés, como bien decía Juan Carlos, y el de Juan Carlos no es bueno, el mío es peor todavía. Le Belle Verte, El planeta libre. Es supuestamente, supuestamente no son unos seres extraterrestres y demás, que tenéis que verla. No voy a hacer spoiler, echarle un vistazo a esa película porque de verdad merece mucho la pena. Para ir finalizando, yo me gustaría lanzaros esta última pregunta. Empezaríamos con José María, continuamos con Juan Carlos y terminaríamos contigo, Carlos. ¿Vale? Me gustaría lanzaros la pregunta de si un ser es tan sumamente evolucionado, tan sumamente tecnológicamente hablando, tan sumamente exageradamente hablando, evolucionado, tiene todo lo que puede llegar a tener. La evolución máxima, por ejemplo, no sería ser un ser autótrofo, no tener que ir a trabajar y simplemente quedarte en el sofá mirando la televisión, como en las películas, ya que hablamos de películas. Ahora se me ha olvidado la película, de verdad. Luego la digo. Idiocracia, vale, ya me ha venido. Idiocracia. Echad un vistazo a esa película porque posiblemente es lo que nos quede en los próximos 20 años en un futuro. Si no nos hemos extinguido, será esa película, Idiocracia. ¿No creéis que, por ejemplo, un ser tan sumamente evolucionado, posiblemente lo que tenga no sea una nave espacial que, por ejemplo, se desplace a la velocidad de la luz o incluso más, violando todas las leyes del espacio y la física, sino que lo más posible y lo más factible sería crear un mecanismo de teleportación? Desaparezco de un punto de la galaxia para aparecer en otro punto de la galaxia. Y así mi periodo de tiempo vital, yo no sé, en la Tierra, por ejemplo, los humanos hemos pasado de vivir entre 30 y 40 años a casi llegar a los 100 si no hay quien los pase. Entonces, ¿merece la pena gastar 6 meses de tu vida, 8 meses de tu vida en ir a Marte, aunque estés criogenizado, lo que sea? Tus constantes vitales los vas a tener en estado de letargo, pero el cuerpo sigue envejeciendo, ¿no? Tú no puedes parar tu envejecimiento, no puedes ser inmortal. De momento, no podemos serlo. Entonces, ¿no sería más factible, por ejemplo, y esta es la pregunta que os quiero lanzar, que en vez de que vengan seres vivos a nuestro planeta, o en vez de que nosotros, por ejemplo, mandemos seres humanos a otros planetas, ¿no sería más factible, quitando la tontería de la hazaña, de decir, el primer ser humano que ha visitado, porque siempre nos queda ahí ese ego de mierda, de hemos sido los primeros en... Bueno, la Tierra tiene 4.500 millones de años, a saber cuántas civilizaciones no han podido pisar Marte, Venus, Júpiter, o a saber dónde han podido ir, ¿no? Pero si nos quitamos ese ego, ¿no sería más factible? ¿O no creéis que, por ejemplo, sería más fácil el mandar una sonda, como últimamente estamos haciendo, que ya tenemos esas sondas Viking, si no recuerdo mal, son las Viking, si me estoy equivocando el nombre, perdonadme, que van mucho más allá de nuestro sistema solar y que perciben esos tipos de parámetros, cámaras infrarrojas, todo el tipo de dataciones y toda la información la estamos recibiendo
tecnológicamente y no hace falta mandar un ser vivo, con todo lo que implicaría el gasto de dinero, el gasto tecnológico, el gasto, entre comillas, de todo, no sé cómo veis el tema. ¿No sería más fácil mandar un robot que mandar un ser humano o mandar un extraterrestre por ahí en vez de mandar una sonda? Sí, desde luego que sería más fácil, pero es más bonito que vayamos a colonizar o a poner nuestro pie sobre otros planetas, ¿no? O sobre otras galaxias. Viajeros de otras dimensiones, pudiera ser otra teoría, ¿no? Que tampoco es descabellada. Matemáticamente hay demostradas no sé cuántas dimensiones. Bueno, pues pudiera ser que a lo mejor procedieran de otra dimensión que esté solapada a la nuestra. Pero yo, como el tema es el Área 51, yo, como diría aquel, lo voy a llevar a mi terreno, y mi terreno es el de Bob Lazar, y para lo que quiero concluir, yo os quiero decir que si Bob Lazar nos hablaba de sistemas de propulsión gravitacional, si yo os digo reactor antimateria, como hemos hablado, si os digo emisores y receptores de gravedad, como él también comentaba que había visto, para de alguna manera crear una especie de propulsión que se genere una distorsión espaciotemporal, esto nos suena a todos, ¿no? Lo de doblar el espacio yo creo que nos suena a todos. Entonces, evidentemente yo creo que si hablamos de trasladarnos a esas otras galaxias o a esas otras dimensiones dentro del universo, con el concepto que tenemos y los medios que tenemos, a día de hoy es totalmente inadmisible. Pero si somos capaces de poder llegar a conseguir ese doblar el tejido espaciotemporal, bueno, pues quizás sea en lo que se esté trabajando, aunque podamos recoger los frutos de aquí a 100 o 200 años, o vete a saber cuándo, ¿no? Pero bueno, era lo que quería decir para concluir sobre el Área 51. Yo me voy más al tema de si nos visitan, ¿no? Estas preguntas que nos hemos hecho un montón de veces. Si nos visitan o están aquí, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué quieren de nosotros? ¿Qué somos para ellos? ¿Somos producto de un experimento? Es que a medida que va pasando la vida uno va cambiando muchas formas de pensar y de ver todo lo que hay alrededor, ¿no? Y de las investigaciones que ha hecho y de lo que ha escuchado y de lo que ha aprendido, ¿no? Y una de ellas es, aparte de que ya comentamos el otro día, de que el eslabón perdido del ser humano pues sigue ahí perdido, crece en mí la posibilidad de que podamos ser un experimento genético ya no entre razas de distinto planeta, sino dentro de este mismo planeta, ¿no? Un experimento genético que haya surgido el ser humano, la raza humana, a raíz de ese experimento genético. Yo creo que esa es la posibilidad que va tomando más fuerza dentro de mí, porque si están aquí, ¿para qué están aquí? ¿Qué quieren de nosotros y por qué con nosotros y no a otros lugares? ¿Y por qué no se manifiestan? ¿Y por qué no salen ahí y dicen estamos aquí, somos superiores a vosotros y os vamos a dominar? Jolín, ¿por qué tanta tontería y tanto todo detrás y tanta paranoia? Jolín, nosotros, los españoles, hemos sido en la historia conquistadores, ¿no? Y cuando hemos llegado allí no nos hemos escondido, o no se han escondido ellos, y han ido con las banderitas de España, con los curas con su cruz, y han dado la cara. ¿Por qué ellos no la dan? No tiene sentido que no se muestren a nosotros, salvo que seamos una especie de experimento genético o de alguna otra índole y nos estén utilizando para experimentar con nosotros. Esa posibilidad crece mucho más en mí que cuando era joven. Cuando era joven pues tenía otras creencias y bueno, uno madura, peina canas y... Uno madura como un bosque y al final lo que acaba teniendo es sabiduría, que se nos olvida. No hablemos de edad, hablemos de sabiduría. Peina canas y bueno, pues a lo mejor se vuelve más paranoico que cuando era joven. Cuando era joven era más impulsivo. Llevo peinándome las canas de antes de hacer la Billy, no jodas. Bueno, también es cierto. Bueno, esa es la idea. Yo creo, o crece en mí la posibilidad de que podamos ser una especie de experimento genético por parte de unos seres más evolucionados a nivel tecnológico y a nivel individual como seres inteligentes. Y al igual que nosotros manipulamos los genes de las plantas y de los animales hasta el punto de crear un ser similar a otro, que yo estoy convencido de que ya se han clonado seres humanos, por mucho que digan que no, ¿por qué los demás o esos seres no han hecho lo mismo con nosotros? Pudiera ser, ¿no? Yo lo dejo ahí. Yo soy muy fan de lo que dice Juan Carlos. La verdad que es una cosa que también, perdón, una cosa de la que siempre también he creído bastante era en eso. Yo creo en la evolución natural del ser humano,
pero también creo en que ha habido un momento en el que alguien nos ha tenido que pegar como un empujón, porque ha sido todo demasiado repentino. Y para mi manera de ver, hemos pasado casi del neolítico a tener las primeras civilizaciones en nada, en muy poco tiempo. Pero bueno, como estamos hablando del otro tema, vamos al otro tema. Claro, cuando evolucionamos, las personas cuando evolucionan, sí, pero ¿en qué evolucionamos? ¿Cuál es el punto? Nosotros pensamos que somos lo más, pero claro, en el sentido de que necesitamos un cuerpo para poder sobrevivir. Es nuestra mente la que está dentro de nuestro cuerpo. Nosotros podríamos, lo que hemos dicho antes, de poner nuestra mente en una máquina, podríamos ponerla en un ordenador, podríamos mandarlo pues como si fuera una especie de ondas de un planeta a otro, nuestra mente. Es que, claro, hay tantas y tantas sistemas que claro, es que ahora mismo nosotros no somos conscientes. Nosotros nos pensamos que todo lo debemos hacer como lo hacemos. Pues sentarnos en unos asientos, coger un volante y estar conduciendo por el espacio. Y no es así. Así no podemos hacerlo porque no. Sin embargo, claro, a Fíjate, medida que Carlos, vamos perdóname, Carlos, mira, fíjate que estamos hablando por ejemplo, ¿no? Como a día de hoy disponemos de una tecnología. Creemos que somos lo más de lo más, tenemos ese ego de wow, somos el ombligo del mundo, el ombligo del universo, pero bueno, es que hace 40 años era prácticamente impensable a lo mejor disponer de una tecnología donde pudieras estar hablando como es Skype. Hace 100 años sería prácticamente impensable llegar a la Luna, que nos remitiríamos, ¿no?, a esas obras de Julio Verne, por ejemplo. Hace 1000 años ya sería impensable simplemente que tú pudieras, por ejemplo, no sé, cualquier este tipo de situación. Pero imaginad lo que puede pasar en un futuro si no nos llegamos a extinguir y no colapsamos por imbéciles como civilización, o no nos pega un petardazo, un meteorito, y llegamos a una sexta extinción. Imaginad, por ejemplo, si el ser humano a esta velocidad, ¿no?, que lleva con la tecnología, imagínate, Carlos, dentro de 5.000 años, imagínate en 5.000 años, como comentabas tú, o ya no digo 5.000 años, imagínate 1.000.000 de años más progresivamente con esta evolución tecnológica. No sé hasta qué punto el ser humano ya podría llegar a ese sumum de evolución, porque claro, si hablamos de tecnología siempre va a haber una mejora. Entonces yo ya creo que ahí nos metemos con el tema del transhumanismo y por tanto nunca va a haber una felicidad. Si yo siempre puedo mejorar en algo, nunca voy a poder tener una estabilidad mental, una buena estabilidad mental, para que todo el mundo me entienda, ¿no? Que tampoco voy buscando la perfección como ser humano, pero sí, por ejemplo, el llegar a un punto de conocimiento, a encontrar algo, ¿no? Si siempre puedo mejorar y siempre puedo cambiar, nunca voy a estar contento. Me refiero ya a lo mejor no como felicidad, pero simplemente el hecho de decir, si yo tengo un coche hoy o tengo un smartphone hoy y mañana va a salir la versión nueva y paso saldrá la nueva, ¿cuándo es el punto en el que yo tengo que dejar de comprar ese smartphone? ¿Cuándo es el punto en el que yo tengo que dejar que pase un tiempo hasta tener una nueva equipación? Si al día siguiente automáticamente va a quedar obsoleta, ¿no? Entonces, claro, cuando hablamos del transhumanismo, si hablamos de implantes tecnológicos, si hablamos de un punto donde la tecnología es más que la mente humana, si hablamos de estos conceptos de mente, robot, mezclarlos por completo, yo sinceramente, y bajo mi ignorancia, sinceramente os digo que dudo muchísimo que un robot, que una inteligencia de estas artificial, podrá aprender mucho, podrá ser muy inteligente, podrá saber muchas cosas, pero esa capacidad que tiene el ser humano de ser un pillo, de ser un hijo de puta, entre comillas, para que todo el mundo me entienda, ¿no? De, mira cómo te hago por aquí, por la derecha, y por la izquierda te la estoy clavando. Ese factor humano que tenemos cuando una persona a lo mejor no reacciona como debe reaccionar o reacciona como tiene que reaccionar, eso nunca lo va a tener, creo yo, bajo mi ignorancia y sobre todo porque estamos muy poco evolucionados tecnológicamente con lo que pudiera haber en un futuro. Yo creo que el ser humano siempre va a ser mucho más, no voy a decir que potente o sabio, ¿no?, pero va a estar siempre por encima de la máquina, porque al fin y al cabo quien crea la máquina es un ser humano. Sí, llegará un día que serán replicantes, como en Terminator, todo lo que tú quieras, pero volvemos a lo mismo. En el momento en que tú cortes la energía eléctrica, si se basa ese robot se basa en la energía eléctrica, en el momento en que tú cortes el grifo o pega un petardazo como el evento Carrington, entonces ¿de qué sirve, no? Y de ahí viene esas cantidades, esas variantes de energías que podrían haber y no conocemos. Como por ejemplo esa energía de punto cero o incluso esa energía de electricidad fría. ¡Wow! Electricidad fría. Sé que suena muy heavy. Os recomiendo el documental, os lo vuelvo a repetir por si acaso, que es Bañarse en luz líquida. Buscarlo en YouTube, que es tremendo. Y esto es todo tema de Tesla. Esto es algo que ha estado ahí. Y ojo, a Tesla le dieron muchas collejas cuando no se les deberían de haber dado. Y bueno, haciendo un pequeño resumen con todo esto, yo me quedo con dos cosas.
Y sí que es cierto en que el Área 51 ha sido secreta hasta que de repente ya sale la película Men in Black. Automáticamente ya nos encontramos como que Hollywood, esa fábrica de sueños, cada vez que hay una cagada por parte de la CIA, de la NSA, de la NASA, de quien sea, enseguida hay una película por medio, o hay un documental o hay alguna cosita para distraer a la masa. Pero sí que es cierto, ¿no? Nos encontramos en unos recintos muy privados, muy herméticos, pero bueno, claro, porque a lo mejor lo que se está haciendo ahí, porque a lo mejor no, porque seguramente lo que se está haciendo ahí no quieren que lo veas. ¿Y cuál es la mejor manera de que tú no lo veas? Hacerte creer que lo que estás viendo no tiene nada que ver con lo que estás viendo. Entonces, camuflamos el fenómeno ovni con todo lo que sea militar. Con esto quiero ir terminando, pero antes, por favor, empezamos por José María. Formas de contacto, ¿cómo va ese nuevo podcast que estoy viendo que ya con la saeta blanca estás empezando a tener un poquito de movimiento? ¿Dónde poder escucharte? Gracias, Serach. Bueno, pues en Google entráis y ponéis la saeta blanca para todo lo relacionado con el deporte y más con el Real Madrid. Y el Cuarto del Misterio, aunque lo tengo parado y bueno, no me dejas, no tengo tiempo, me tienes totalmente absorbido, enigmas al descubierto y estoy descuidando el Cuarto del Misterio. Y bueno, pues nada, en Twitter la cuenta @fútbol y misterio. Y quería aprovechar, si me permites, Serac, para saludar a un oyente de Enigmas al Descubierto, Samuel Calcines, que bueno, te lo he tomado prestado para la saeta blanca porque es un aficionado como yo del Real Madrid y me lo dijo el otro día en iVoox. Así es que nada, un saludo para Samuel y bueno, pues encantado de que pueda estar como yo, mezclando el fútbol y los misterios. Un gran y fuerte abrazo para Samuel, faltaría más desde aquí, desde verdad, con todas mis ganas y con todo el cariño. Un gran y fuerte abrazo. Juan Carlos Baruque, formas de contacto, Mundo Insólito Radio, que tienes preparadito por ahí para próximos programas, que yo sé que te gusta mucho meter el dedo en la llaga. Bueno, antes, si me permites apoyar un poquitín en la teoría que decía Carlos, que no sé si va por los tiros que le voy a decir ahora, porque yo creo que tú la has desvirtuado un poco antes. Yo también tengo ese particular pensar sobre esa conciencia o esa mentalidad que pudiera estar impuesta en una especie de unidad de carbono que somos nosotros. No sé si tú ibas por ahí, ¿eh? Entonces yo también puedo llegar a pensar eso, ¿vale? Son teorías, todo ya lo sabemos. Formas de contacto, pues bueno, mundoinsólitoradio.es, radiomundoinsólito.es, unmundomisterioso.com y viveelmisterio.com y luego pues en las diferentes redes sociales, Mundo Insólito Radio y por supuesto en iVoox, que es donde, por suerte, entre comillas, más tirón tenemos. Bueno, estáis hablando ahí de la base, ¿no?, del carbono, pero ¿y si basásemos una forma de vida en el silicio, por ejemplo, o en otros estados de la materia? Porque dentro de tanto siempre se habla del líquido sólido gaseoso, pero luego nos hemos encontrado los semiconductores, nos hemos encontrado el plasma, nos encontramos ahí los cristales de tiempo. Joder, es que hay una serie de estados nuevos de la materia que desconocemos y ojo, y todo lo que nos queda por conocer, porque cuando tú a día de hoy, grabando este programa que son las 8:02 del día 19 de junio de 2020, tú crees que sabes estos estados de la materia, mañana te viene un científico, te sale una notición, nuevo estado de la materia encontrado, tal y cual, con nueva aplicación, y te echa por tierra todo lo que tú ya conocías. Entonces, claro, ¿cuál es el problema? Que somos tan primitivos, el problema está en que nos creemos que somos el ombligo del mundo, en vez de decir, bueno, sabemos esto, pero no os preocupéis porque es que mañana va a haber tal adelanto científico, tal acontecimiento astronómico, tal situación que nos va a hacer comprender que realmente somos un mísero suspiro en una pequeña gota de agua de un océano tan sumamente inmenso y seguimos pensando que todo sigue girando y rotando a nuestro alrededor. Sí, bueno, pero fíjate si es fácil confundir a la gente que tú lo acabas de hacer, ¿no? Cuando hemos llegado todos, hace casi 2 horas ya, hemos dado las buenas noches y tú acabas de decir que son las 8 de la tarde. Claro, todo tiene un porqué, porque ahora mismo yo voy a tener que coger esta grabación de vídeo, coger y pasar la MP3 y entre pitos y flautas pues me van a dar mínimo las 9 de la noche. Entonces ya ¿ves? Pues tú ves cómo todo esto influye en las estrellas, las energías, el cosmos, está todo pactado para que todo suceda. Venga, ahora sí, para ir finalizando. Carlos Alvareda, ¿qué programitas tienes por ahí preparados con crónicas herméticas? ¿Cómo ese informe Iron Mountain? ¿Qué tienes por ahí así que nos puedas contar? Y perdona, y sobre todo, dónde poder escucharte y dónde estás para que la gente pueda acudir a ti, formas de contacto, etcétera. Bueno, yo sí quería puntear un momento a Juan Carlos, exactamente. Yo me refería a eso, pero no más bien al carbono, sino que no somos más que una máquina biológica.
sea de carbono o de lo que sea. Bueno, pues ahora para este próximo programa vamos a tocar un programa, bueno, como somos un programa de misterio y conspiraciones, llevamos unos cuantos ya de conspiraciones, esta vez vamos a por el misterio y vamos a plantearnos a hablar de la gente sombra. Un programa, no sé, perdón. Y bueno, la forma de contacto es tanto en iVoox como en Spotify o Spreaker, con el Caserméticas. En el Enigmas al Descubierto también nos podéis escuchar. Y bueno, pues nada más. Y las redes sociales, también tanto Facebook, Twitter, Instagram como Telegram, siempre como Crónicas Herméticas. Pues bueno, ahora sí, vamos a ir finalizando, no sin antes decir que os reemplazo para un próximo programa, ya que José María ponía ahí este caballo de Troya, este viaje en el tiempo y demás. Os invito para, si os parece, siempre yo os lanzo la invitación. Esto va a quedar registrado, si luego me decís que no vais a quedar muy mal. Pero bueno, os reemplazo para un próximo programa donde hablemos de, por ejemplo, viajar en el tiempo, la posibilidad de viajar en el tiempo. Es factible poder hacer este tipo de viajes y que no sé por qué, pues me da a mí que el tema os gusta o os interesa bastante. El proyecto Montauk es muy interesante en ese sentido. Yo me apunto, ya sabes, a todo. Sí, por supuesto, será. A mí es que es un tema que me apasiona, en lo de viajar en el tiempo. Yo es que estoy harto ya. ¿De qué? ¿De viajar en el tiempo? Hombre, yo tuve un amigo que ya por desgracia pasó al otro lado, que decía que la imaginación era el medio de transporte más rápido y barato que hay. Si eso no es viajar en el tiempo. Sí, señor, fíjate cuántas veces no habremos escuchado una canción y de repente te acuerdas de hace 10, 15 o 20 años, ese mismo día, en ese lugar, con esa gente, incluso eres capaz de hasta tener esa sinestesia, ¿no? De percibir los olores de ese lugar simplemente por escuchar una canción que a lo mejor hacía eso, pues 15 o 20 años que no escuchabas. ¿Qué mejor viaje en el tiempo hay que eso? Fíjate, si tú lo acabas de decir, será. Si viajar en el tiempo lo hacemos constantemente, porque tú has dicho que el programa lo vas a colgar a las 9 de la noche, ya estás sabiendo lo que vas a hacer de aquí a poco menos de una hora. Bueno, vamos a dejar la tertulia para cuando sea, porque yo soy de los que piensan que el viaje en el tiempo lo hacemos constantemente. Todo es un viaje en el futuro, todo es un presente, pero este presente ahora mismo acaba de quedar en pasado, y cuando acabo de decir pasado, ya vuelvo a hablar ahora mismo en futuro y siempre queda constantemente. Y ahora, lo que sí que estoy seguro que viajes atrás no se pueden hacer. Podemos observar el tiempo, lo hacemos con las estrellas y con la luz que viene del sol, con 8 minutos de retraso. Entonces, creo que sí que viajamos en el tiempo constantemente, pero no podemos viajar al pasado, pero sí lo podemos observar. Ahí dejo la historia. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros, sobre todo para hablar de este tipo de temas tan interesantes, donde aportamos, bueno, cada uno con un punto de vista súper respetable, ojo, por supuesto, que estemos de acuerdo o no, eso no implica que cada punto de vista sea respetable. Lo hablaremos de nuevo, con un programita muy interesante, que estoy seguro que a la gente le va a gustar muchísimo, como son los viajes en el tiempo, y voy a finalizar, primero me despido de vosotros, y luego finalizo. José María Gail, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un auténtico lujazo estar aquí con vosotros y con mis compañeros, con Carlos y con Juan Carlos y con la audiencia de tu programa, de tu maravilloso programa, que tanto tiempo me quita para llevar a cabo el mío. Es broma, ¿eh? Estoy muy a gusto y además estoy en nómina, o sea que... No digas eso, bandido. No digas eso, que estás en nómina. Estás fichado, eso sí, estás fichado, pero en nómina no, que aquí no. Aquí los beneficios económicos que tenemos son muy escasos y nos sirven simplemente para cubrir lo que nos cuesta el servidor de la emisora. El día que podamos llegar a tener gente en nómina, sí, además nos sentiremos muy orgullosos de vivir de ello y poder decir, ¡buah! Disfrutamos aquí de 5.000 euros mensuales y estaréis todos en nómina, por supuestísimo. Y con seguridad social, con nómina y seguridad social. Era por buscarme una excusa para no hacer yo el mío. No, pero fuera coñas, te lo dije en su día, José María. Métele caña a ese proyectito que tienes, que tú y yo sabemos, métele caña a ese nuevo programita, ese programa que tienes estancado, que va a ser un nuevo programita, que me gustaría muchísimo meterlo en la emisora. Y nada, de verdad, cuento contigo siempre, me encantan tus puntos de vista, aunque tengamos esos diferentes campos de visión ante ciertos temas, pero me parece muy interesante lo que expones. Muchísimas gracias, de verdad, José María. Si es que no me da la vida, de verdad, no me da la vida. Venga, que no perdamos la esencia del ser humano, que eso sí que no lo tienen las máquinas.
Exactamente, exactamente. Juan Carlos Baruque, Mundo Insólito Radio, muchísimas gracias por estar ahí un día más, que cada vez que te digo algo siempre estás ahí dispuesto a colaborar con nosotros. ¿Qué más te puedo decir, tío? Me quito el sombrero, muchas gracias. Yo estoy alucinando, o sea, que este señor cobre y yo no tiene nombre esto, ¿eh? O sea, has perdido mucho como persona y ser humano ahora mismo, tío. Eh, bueno, ya sabéis, un enorme placer como siempre compartir con vosotros y aprender, ¿no? Porque dais datos que yo jamás he oído y que me hacen pensar. Y que alguien te haga pensar, hay que valorar a esa persona, ¿no? Hay que valorarla en su justa medida, ¿no? Porque hablas con tanta gente a lo largo del día y a lo largo de la semana o del mes o de la vida que no te hacen pensar ni un segundo. Y vosotros, cada vez que habláis, pues me hacéis pensar. Por un lado os lo agradezco, por otro lado, pues, joder, que luego tengo que pensarlo yo solito y con mi tricotosa y, ¿sabes? Y reflexionar, porque hay muchas cosas que tú tienes metidas en tu cabeza que se te pueden ir. En un momento dado se te hace así. Y claro, aceptar que se te ha ido, pues es una tremenda lucha con uno mismo. Bueno, después eso, que me lío. Muchas gracias por todo, como siempre, y por aportar ese granito de arena que me hace pensar y que me hace reflexionar. Un placer, Juan Carlos, ya lo sabes que estás en tu casa y como bien dices, ¿no? Venimos a aprender y como bien decía el gran Eduard Punset, yo sinceramente también vengo a desaprender, porque hay muchas veces que creo que sé cosas y luego resulta que no tengo ni puta idea de nada. Y me doy cuenta que hablando con vosotros me dais un enfoque, hablando con vosotros, hablando con quien sea, ¿no? Crees que sabes mucho y luego te das cuenta que no sabes nada. Y lo bonito de esto es compartir tantas ideas como sean posibles, ver diferentes puntos de vista para por lo menos llegar a un mínimo de conclusiones. Y sobre todo el poder ser capaz de a ti mismo decirte, buah, mira, Serach, llevas equivocado con esto, tío. Y reconocerlo, y ya no es decirlo en público, porque al fin y al cabo no es cuestión de hacer públicas las cosas, sino es decirte a ti mismo, ¿no? Buah, llevaba tantos años pensando que venían platillos volantes y ahora resulta que no, que es que son jodidos seres vivos, muy grandes. Buah, llevaba tantos años pensando que es que Napoleón tal y cual y ahora resulta que no sé cuántos, ¿no? Hay que estar dispuesto a reconocer que estás equivocado y sobre todo a replantearte de nuevo, porque ojo, lo mismo que pasa con la tecnología pasa con el conocimiento. Lo que hoy crees que es cierto, posiblemente mañana pasa a ser simplemente no una mentira, ¿no? Pero simplemente un detalle más de la historia. Para ir finalizando, ahora sí, Carlos Alvareda, de verdad, un gran y fuerte abrazo, mil gracias por estar hoy con nosotros, por esos puntos de vista y sobre todo por la información que hoy nos has aportado. No, muchas gracias a vosotros porque yo también aprendo, evidentemente, como y es un verdadero placer estar con vosotros. Aportáis muchos datos, la verdad. Los puntos de vista siempre son muy importantes porque el pensamiento único siempre es malo. Siempre es lo bueno es escuchar todos los puntos de vista y quizá de ahí salga, si no la verdad, lo más parecido a la verdad. Pues bueno, ahora sí, vamos a terminar ya con este temita de los Megadeth, Hangar 18, sin antes comentaros, por favor, cualquier duda que tengáis, cualquier pregunta que le queréis hacer tanto a José María, Juan Carlos o a Carlos. Cualquier cosita, hacédnoslo saber en nuestro muro de iVoox, nos dejáis ahí vuestro comentario, si nos hemos equivocado en algún tema, por supuesto, si queréis aportar algún dato, o incluso si queréis que volvamos a repetir la experiencia para profundizar más, incluso si quieres estar tú con nosotros en alguna de nuestras tertulias, dejadnos ahí un comentario en nuestro muro de iVoox, que en verdad os comentaremos enseguida en cuanto podamos. Y ahora sí, vamos a ir finalizando con este Megadeth Hangar 18, donde más o menos narra o dice lo que puede haber en el Área 51, estemos o no de acuerdo. Un gran y fuerte abrazo, familia.